De 9 a 11, La Mañana de la Diaria. Conducción, Martín Rodríguez. Producción, Mariana Cianelli. La Mañana de la Diaria. Buen lunes, buena semana, ¿cómo andan? Aquí estamos haciendo La Mañana de la Diaria. Bienvenidos, bienvenidas. Empezaron las vacaciones de julio. Tenemos una ciudad embanderada con Uruguay, todavía en tono mundialista, y ya no tenemos selección jugando la Copa del Mundo. Todo eso fue pasando en las últimas horas, que han sido horas, como recién lo escuchamos en el cierre de Panorama Informativo, y lo siguen siendo, de evaluaciones, de autoexamen con respecto a lo que pasó deportivamente. Y eso también será parte, por lo menos, de arranque de este programa con el que estamos abriendo, como decía recién, una nueva semana a través de la Diaria Radio. Mari, ¿cómo te va? Bienvenida. Muy buenos y soleados días. Arrancamos una nueva semana y sí, digamos con un balance un poco negativo, un poco triste por lo que nos dejó el viernes, pero bueno, hay que seguir. Sí, hay que seguir. Me tocó estar ahí el viernes, por supuesto, porque cuando digo me tocó estar ahí, me refiero a trabajar durante el partido. Lo transmitimos a través de la Diaria Radio. Y la verdad es que fue todo un golpe, ¿no? Lo sigue siendo. No hace falta ser relator de fútbol para sentirlo así. Basta con que te interese la suerte de la selección, que es algo que genera interés en buena parte de la población, aunque no en toda. También es interesante dimensionarlo en ese sentido, ponerlo en su debido contexto. Y está claro que no era el plan de nadie que Uruguay se quedara fuera del Mundial en primera fase, porque eso siempre, para un país como Uruguay, se vive como un fracaso deportivo. Y porque, en particular, por las características de algunos jugadores, el nivel que tienen o que pueden llegar a tener algunos de ellos, y las características hasta del grupo que le tocó a Uruguay en este Mundial, se daba por un hecho o por hecho que el equipo iba a pasar la primera fase, y en todo caso ahí sí se planteaban ciertas interrogantes y no se consiguió ni siquiera eso. Y entonces, obviamente, las evaluaciones, por un lado, tienen un componente que es individual, los rendimientos individuales. Se habla mucho de la mala actuación que tuvo en la Copa del Mundo Fernando Muslera, y se sumó en el partido del viernes un nuevo hecho en ese sentido. Pero también hay, me parece, necesidad de hacer una evaluación más amplia, colectiva, que involucre el funcionamiento del equipo, no ya individualidades, y también el trabajo del técnico, que tenga en cuenta la relación técnico-jugadores, que es algo que se constituyó en un problema hace por lo menos 2 años y medio capaz, y que evidentemente nunca se terminó de resolver, y también incorporar a todo eso lo que a mí hoy más me importa, que es mirar hacia adelante y determinar de qué forma Uruguay empezará a organizarse para el próximo ciclo mundialista muy especial, que ya sabemos lo tendrá disputando la Copa del Mundo, 6ª consecutiva, porque Uruguay no va a ser organizador, pero sí va a ser anfitrión de algún partido. Eso le da el boleto de antemano al Mundial 2030. Y las preguntas empiezan a ser necesarias en el siguiente sentido. ¿Cómo se va a preparar la AUF? ¿Cómo preparará la selección? ¿Cómo integrará las selecciones, en plural, con el trabajo de la mayor? Aquí pienso en las juveniles. ¿En qué medida o qué evaluación se hace de cómo se resolvió ese vínculo entre selecciones desde que se cortó el proceso que las coordinaba, que hacía Tavares hasta ahora? ¿En qué medida algunos resultados, no ya de la mayor, no podrían ser tomados en cuenta como señales de alerta, en el sentido de que hay que reordenar todo eso? Porque finalmente ahí vos tenés el semillero y lo que puede hacer que Uruguay retome un tono de competencia que, si uno compara lo que pasó antes del momento en el que tuvo un proceso de selecciones con lo que pasó durante el proceso y lo que pasó en estos años ya posteriores, creo que es incontrastable, fue mejor que el que estamos teniendo ahora. Bueno, hay un dato, hay una nota en la Diaria de hoy de la sección de los compañeros de deportes que es muy llamativa, que dice que en 52 años Uruguay solo ganó un partido en el Mundial sin Tavares. O sea, todo ese proceso tan rico que se dio con Tavares queda en evidencia también en los números. Sí, evidentemente vivimos años, me parece, muy, muy valiosos en ese periodo que fue de 2006 a 2021, que es cuando Tavares es cesado. También con distintas etapas, ¿no? Uh-huh. Fue mucho más complejo todo lo que pasó antes de Sudáfrica, cuando en buena medida
de la clasificación a Sudáfrica y del hecho de que Uruguay hiciera un buen mundial ahí dependía la permanencia. Eso recién se consolida a partir del cuarto puesto. Y de ahí en adelante yo creo que hay grosso modo una década, si querés hasta el Mundial de Rusia, capaz que un poco menos, donde Uruguay tiene una selección de primer nivel que es cuarta en un Mundial, que bueno, después en Brasil no puede repetir una campaña así, pero hay cosas muy fuertes que pasan en el medio, como la sanción a Luis Suárez, y aún así, en lo que duró esa campaña hubo momentos altísimos. Uruguay eliminó a Inglaterra y a Italia en cuestión de 5 días, ¿no? En 2 partidos que eran como finales por cómo se dio esa Copa del Mundo, y en Rusia después llegó a cuartos de final, terminó quinta en esa Copa del Mundo. Hoy Tabárez ya no está, no se trata de decir, bueno, hay que hacer lo mismo que se hizo. Me parece que lo que hay que hacer, teniendo en cuenta que es incontrastable, como yo decía, que en ese periodo se alcanzó un nivel de rendimiento que es el mejor de Uruguay en los últimos 40 años, es bastante eso, o capaz que en el último medio siglo. Lo que me parece que hay que hacer es tomar de esa experiencia lo que se pueda adaptar a este tiempo y elegir fundamentalmente a la persona o a las personas capaces de reinterpretar eso a la luz de los desafíos actuales. En un mundo en el que cada vez juegan más países al fútbol y mejor, como lo demuestra el nivel del Mundial, que todo el tiempo ofrece partidos donde selecciones que a priori no están señaladas a ser protagonistas o llamadas a ser protagonistas, nos sorprenden con grandes planteos. Como lo que sucedió un poco con Cabo Verde también, ¿no? Bueno, que no se esperaba y terminó con un gran rendimiento. Y bueno, vinculado a este tema, mañana va a haber una conferencia clave a las 18 de Bielsa. Sí, conferencia de prensa del técnico, que ya terminó su vínculo contractual con la AUF, y que sin perjuicio de lo que dijo ni bien terminó el partido, cuando ya habló en conferencia de prensa, esa que por motivos protocolares hay que hacer siempre después de los partidos de Mundial con presencia de los técnicos, en esta ocasión va a hablar porque él le pidió a las autoridades de la AUF que a modo de cierre quería tener ese contacto con los medios de comunicación y por intermedio de ellos con la población uruguaya, y veremos qué pone arriba de la mesa. Hubo una reunión entre Bielsa y el plantel, que fue algo así como una reunión de despedida en las últimas horas, antes de que los jugadores ya quedaran libres y volvieran a sus lugares de origen o se fueran directamente de la que fue la concentración de Uruguay. Y bueno, lo de mañana, esa conferencia de prensa, será un elemento más para tratar de hacer ese cierre, que yo espero que rápidamente le dé lugar a la proyección de lo que venga, porque no nos podemos quedar en esto, que a todas luces no fue bueno, eso me parece que es indiscutible. ¿Qué le pareció a la gente lo que dejó la selección uruguaya? ¿Qué le parece a la gente esto de los desafíos nuevos, la evaluación que hacemos nosotros? Por supuesto que también se puede discrepar. De todo eso nos interesa hablar leyendo sus mensajes que vamos a recibir, ya los estamos recibiendo por las siguientes vías. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. A las 9:10 nos metemos en la portada de La Diaria. Yo antes simplemente paso el aviso. Recuerdo que las transmisiones del Mundial de La Diaria Radio van a seguir compartidos todos los fines de semana. El fin de semana que viene estaremos compartidos ya de octavos de final, el siguiente con cuartos de final y el siguiente con la final. Así que sábados y domingos por la tarde hasta el cierre del Mundial seguirá habiendo, por decir algo, y trabajo también del equipo de deportes de La Diaria con la Copa del Mundo. Y ahora sí, nos metemos a la portada de este lunes 29 de junio, que otra vez retrata la destrucción que ocasionó en Venezuela o que ocasionaron los terremotos de la semana pasada. El titular dice: Venezuela, autoridades y servicios desbordados por la tragedia humanitaria, y aporta la portada de La Diaria y la nota también, por supuesto, Mari, una serie de cifras que son cifras mayores que las que compartimos el viernes pasado acá y que me parece que van a seguir en aumento. Vamos a repasar eso. Sí, según la información oficial del gobierno venezolano, hay cerca de 1.500 muertes, más de 3.500 personas heridas y más de 60.000 personas que permanecen desaparecidas. Un número bastante grande. Sí, ¿te acordás que el viernes pasado, no estabas vos, estaba Matías Capek, que estuvo haciendo la co-conducción ese día, en la nota de actualización de los datos que leímos y que compartimos con la audiencia, manejábamos las proyecciones que había hecho un servicio estadounidense que se encarga, de evaluar y de proyectar escenarios en términos de distintas afectaciones generados por fenómenos como estos, ¿no? Los terremotos. Había un escenario menor que decía que, había X probabilidad de que hubiera por lo menos 1.000 personas muertas. Uno mayor que daba cuenta de las 10.000 personas muertas, con una probabilidad que ya pasaba el 50%, y uno muy superior, que tenía una probabilidad menor, creo que era de 17%, que decía puede llegar a haber 100.000 personas. Bueno, estamos muy lejos del menor,
pero va creciendo la cifra de personas muertas, entonces ya se pasó el primero de esos escenarios y la pregunta es hasta dónde, cuál será la cifra definitiva, porque aparte pasan las horas. Sí, y eso es importante. Hay algo que se llama ventana vital, eso, que es después, 72 horas después del sábado, digamos, se reducen significativamente las posibilidades de encontrar a estas personas con vida. Entonces, bueno, eso también va a tener una incidencia en los números, digamos. Sí, y claro, y hay un número que no es el de las personas muertas, es el de las desaparecidas, que es muy alto. 60.000, sí. O sea, 60.000 personas que no se han vuelto, no se han visto de nuevo desde el día de los terremotos. Naturalmente, es terrible, pero es así. Seguramente muchas de esas personas estén bajo escombros. ¿Cuántas pueden estar con vida después de esa cantidad de días? Es una pregunta muy inquietante. Es feo hacerla, pero es necesario hacerla. Y bueno, y seguramente eso determina que la cifra de personas muertas con las horas siga creciendo y creciendo bastante. Hay equipos de rescate locales trabajando, fundamentalmente misiones especializadas provenientes de otros países también se están desempeñando sin perjuicio de esos equipos locales, y la zona en la que más se concentra la tarea es La Guaira, que fue la zona más afectada, donde se emplean también brigadas de perros, brigadas caninas y tecnología para detectar eventuales señales de vida. Y en cuanto a las pérdidas materiales ocasionadas por el terremoto, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estima que rondarán unos 6.700 millones de dólares, en particular en todo lo que tiene que ver obviamente con la vivienda, y también es un hecho y se ha visto en las últimas horas que Venezuela venía de muchas complejidades y ha quedado también a la vista lo que tiene que ver con la asistencia en los hospitales. De alguna manera se está viendo en estas horas que no está dando abasto para sostener esta situación. Ahora abrimos la agenda local de noticias porque el Ejército ya condicionó 4 vehículos blindados que serán destinados a reforzar el patrullaje policial en Montevideo en las últimas horas, en las horas que pasaron en todo caso entre nuestro programa del viernes y hoy. Han ido surgiendo novedades con respecto a esto. Sí, el Ejército informó que acondicionó en particular 4 vehículos RPZ Cóndor que van a ser trasladados este lunes a Montevideo, si no me equivoco, desde Florida. El Ejército en ese comunicado resaltó lo que definió como su compromiso en cumplir a cabalidad con esta nueva misión y apuntó que el objetivo es realizar un adecuado mantenimiento e inspección de cada vehículo con rigurosidad para entregarlos en óptimas condiciones a la Policía Nacional. Después de la discusión pública que generó, discusión política, la eventual participación de militares en seguridad interna o en tareas de seguridad interna, el Poder Ejecutivo el viernes pasado, unas horas después del final de nuestro último programa de la semana pasada, cuando terminó el Consejo de Ministros, comunicó los detalles que se resolvieron finalmente para laudar esta cuestión. Y una de las cosas que se supo es que la policía va a tener a disposición 12 vehículos blindados militares de 5 modelos diferentes, no ya la totalidad de la flota o buena parte de la flota de los Mamba que había donado o que donó en su momento Estados Unidos, y que van a ser conducidos por personal policial, esto lo recaba la diaria de fin de semana, que va a ser debidamente capacitado. Pero atención, porque el ministro del Interior, Carlos Negro, aclaró que, a ver, esto lo interpreto así, en la medida en que esa capacitación demore, también se podrá citar, seguramente haya personal militar trabajando, y cuando le preguntaron específicamente en conferencia de prensa si ese personal militar tendría armas, dijo que la tenencia de armas es algo legalmente habilitado para esas personas y que usualmente hacen uso de esa posibilidad y que no hay nada que impida que lo hagan y que seguramente lo van a hacer y que eventualmente, si se da una situación de violencia, supongamos, en torno a una unidad conducida por un militar que esté armado y ese militar entiende que debe responder usando su arma, lo va a hacer y va a quedar amparado por la normativa que exime de responsabilidad penal a quienes en ese tipo de tareas de seguridad puedan usar un arma amparado bajo la legítima defensa. De manera que creo que se va a instrumentar la cuestión de modo tal de que
el recurrir a ese personal sea una cuestión mínima, transitoria, antes de que ya sean policías definitivamente, pero va a haber un momento en el que ese personal va a estar haciendo la tarea. Sí, y pasando después a otros temas de la agenda, el Partido Nacional va a evaluar si apoya el proyecto de ley de rendición de cuentas que va a ingresar mañana al Parlamento. Claro, y que también nos lleva al Consejo de Ministros, porque en el Consejo de Ministros este fue un asunto central. Se aprobó el proyecto de ley ese día y entonces esta semana el ingreso formal al Parlamento se va a concretar y empieza la oposición a opinar. El diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar, habló con La Diaria y dijo que la posición de votar o no el proyecto en general se va a basar en un análisis de rendimiento de la gestión del gobierno hasta ahora. Consultado sobre el anuncio del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, que adelantó que el proyecto va a incluir 31 millones de dólares adicionales para transferencias dirigidas a primera infancia, Andújar dijo que el ministro tiene un discurso ambiguo a su entender, dado que viene diciendo mucho que hay que controlar el gasto porque hay problemas con el déficit y después cede frente a los demás ministros. Otras opiniones opositoras, la del diputado colorado Conrado Rodríguez, por ejemplo, que en general trabaja en torno a los temas presupuestales, ¿no? En este caso, rendición de cuentas, es eso precisamente. Dijo que él hace unos días pensaba que en el proyecto no habría incremento del gasto, sino reasignaciones internas. Y también dijo que aumentar transferencias simplemente por aumentarlas llevará a maquillar los números de la pobreza por un tiempo, pero no es una estrategia real para lograr que las familias puedan salir del círculo de la pobreza. Así que hay primerísimas reuniones, quiero decir, señales críticas con respecto a este proyecto de ley de rendición de cuentas, cuando todavía no empezaron las reuniones y el trabajo parlamentario aún. La agenda del día tiene, me parece que un hito en términos de política internacional que involucra a Uruguay. Sí, va a haber reunión de cancilleres en el marco de una nueva cumbre del Mercosur. Va a haber una cumbre de jefes de Estado el miércoles y 24 horas antes Uruguay va a asumir la presidencia pro tempore. Así que tendremos esta semana el seguimiento de todo eso que esté pasando. Va a ser la primera vez que Uruguay asuma la pro tempore durante este gobierno. Lo va a hacer de manos del presidente paraguayo, ¿no? O sea, Yamandu Orsi recibirá la presidencia pro tempore de manos de Santiago Peña, porque venía Paraguay desempeñando ese rol que es rotativo, como se sabe, en el Mercosur. Nuestra agenda, ya que estuvimos hablando, entre otras cosas, de rendición de cuentas, incluye la presencia en instantes nada más para ser el protagonista de la primera entrevista del día del presidente del PIT-CNT. Ya estaremos hablando con Marcelo Abdala de temas vinculados, sí, a rendición de cuentas, a la agenda del movimiento sindical, demandas históricas o típicamente vinculadas al mundo del trabajo, pero también de otras cuestiones. Y ya que dije rendición de cuentas, digo Natalia Oval. Sí, la editora de política va a estar en el programa para dar detalles de lo que se puede saber al momento de lo que va a contener esta nueva rendición de cuentas. Llegan varios mensajes, por ejemplo, nos dicen que bueno, que somos la compañía de todas las mañanas y con respecto a la selección o se cambia todo o no se cambia nada. Otro mensaje, en este caso, mensaje que manda Rosario, que felicita por el programa. Gracias, Rosario. Dice que más allá de los errores de las individualidades, volviendo a la selección, el error mayor fue el trabajo en equipo. Tendría que haber más operadores en psicología social trabajando en el deporte y especialmente en el fútbol. Estaría buenísimo que pudieran contactar a alguno para que dé su punto de vista. Eso es un tema muy interesante, ¿no? Digo, sobre todo porque aquí han emergido o se ha mencionado la situación de mal relacionamiento, el manejo de las frustraciones, cuando un cuadro no empieza bien. Son temas que, por ejemplo, en la agenda de la segunda mañana, Sofía Romano ha trabajado muchas veces y no tengo dudas de que en este contexto puedan abordarse igual. Capaz que tenemos paño para leer uno más, Mari. Sí, Marcelo de Sayago nos dice: el sentimiento es la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Nos quedamos dormidos, la fábula nos paralizó a pensar y a trabajar. Nos quedamos con esas menciones a lo que pasó en términos deportivos, hacemos la pausa y hablamos con Marcelo Abdala. Puesta al aire, David Mattioli y Emilia Rovira. Asistencia de producción, Luciano Tonarelli. Desde hace 30 años, el Centro de Capacitación de Fundación Itaú forma profesionales que aportan valor a la sociedad uruguaya en el campo de la cultura. Comenzá a formarte en agosto en Gestión de la Producción Artística, una capacitación a distancia, intensiva, ágil y práctica que te permitirá proyectar tu futuro laboral en las industrias culturales. Próximo comienzo, 6 de agosto. Cupos limitados. Más información en www.fundacionitau.com.uy. Fundación Itaú. 30 años
gestionando cultura. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En junio, si tu número de cédula termina en 6, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Tómate unos segundos y pensá en qué momento de tu vida estabas cuando ganamos aquellas 2 finales seguidas a Inglaterra e Italia en 2014. Ahora pensá en este momento, en los planes que tenés para ver el Mundial. Cambió un montón la vida, ¿no? Para todos esos mundiales que están por venir y para toda tu vida, tenés seguros de vida y ahorro del Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. La agenda del trabajo en particular y en un sentido más amplio la agenda social será parte de la entrevista que ya estamos iniciando en este programa del lunes 29 de junio con Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT, que ha vuelto a estar en los estudios de la Diaria Radio. Buen día, Marcelo. Muy buenos días. Hay muchos temas para abordar contigo y como son horas de presentación ante el Parlamento de un proyecto de ley clave, siempre como el de rendición de cuentas, vamos a empezar por ahí. Conocimos detalles que por lo menos hasta el viernes pasado no estaban tan claros cuando el gobierno lo terminó de aprobar, de redactar y aprobarlo en la última sesión del Consejo de Ministros. Insisto, esto fue el viernes pasado. Y así, por ejemplo, supimos que el proyecto de ley tendrá incrementos internos. Esto abarca reasignaciones también por un total de $50 millones. Y a eso, por un lado eso, me corrijo, y a eso se le suman otros $31 millones, que eso sí, ¿no? Son un agregado por encima de la base presupuestal previamente establecida, que esencialmente van a estar soportando el financiamiento de la unificación del sistema de transferencias, ¿no? Y también sabemos, y creo que acá podemos cerrar la introducción, que las principales áreas a atender, según lo estableció el gobierno, son transferencias vinculadas a pobreza infantil, también a la población adolescente, ¿no? Niñez, adolescencia por un lado, después seguridad, también educación y además políticas vinculadas a personas en situación de calle. El PIT-CNT había hecho demandas pocos días antes con respecto a la rendición de cuentas. ¿Qué sensación deja esto que el gobierno anunció? Bueno, nosotros nos basamos en nuestras compañeras y compañeros que participan en el Consejo Superior de Salarios Públicos, en donde de acuerdo a la ley de negociación colectiva, el Poder Ejecutivo debe colocar información en ese ámbito a los efectos de que los trabajadores se puedan manejar. Hay que recordar, digamos, la perspectiva que adoptó el PIT-CNT cuando el mensaje presupuestal. Nosotros planteamos, digamos, una opinión en el cual era muy importante que el presupuesto nacional se conectara con las necesidades de apuntar a una estrategia de desarrollo nacional. Señalábamos que algunos de los énfasis que estaban establecidos en el presupuesto eran compartibles, ya desde allí se anunciaba
una especial sensibilidad hacia la atención a los problemas de la infancia, digamos, y planteábamos que, de acuerdo a nuestra perspectiva, desde el punto de vista concreto, digamos, las asignaciones establecidas en el presupuesto eran insuficientes a los efectos de dar cuenta de esos objetivos. Ese fue el planteo, digamos, central que hizo nuestro PICNT. De hecho, nosotros somos plenamente conscientes que el gobierno que asumió el 1 de marzo del 2025 recibe un déficit fiscal, digamos, bastante más incrementado que lo que inclusive había anunciado el gobierno anterior, en primer lugar. Pero naturalmente que allí nosotros tenemos alguna diferencia desde el punto de vista de la necesidad de ser más audaz en la política tributaria. Nosotros nos referimos a propuestas que hablan de la necesidad de avanzar en justicia tributaria. Concretamente hemos hecho el planteo, digamos, de una sobretasa al 1% más rico de la sociedad que permita movernos con mayor solvencia desde el punto de vista de afectar la pobreza en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Y desde la perspectiva, digamos, de la rendición de cuentas, nosotros podemos decir que es una señal positiva que en esta rendición de cuentas se busquen formas de instrumentar una cuestión de la cual nosotros nos sentimos parte. Me refiero a los acuerdos del diálogo social en materia de seguridad social, en donde las partes que participamos en el acuerdo convenimos, digamos, en sintetizar, unificar las partidas destinadas a la infancia, ampliarlas, mejorarlas, y en ese sentido creemos que es una buena señal. Obviamente que desde una perspectiva estructural, si uno analiza, digamos, por ejemplo, las necesidades de resolver más rápidamente la cuestión de la infancia o las necesidades de la educación, que para nosotros es una cuestión muy importante en la perspectiva inmediata, pero más a largo plazo del desarrollo, la rendición de cuentas se queda bastante por detrás de las necesidades. Nosotros que, termino con esto, recibimos, digamos, los comentarios de nuestras compañeras y compañeros de los sindicatos educativos, de las necesidades, digamos, de infraestructura en los ambientes educativos, de las necesidades de otro tipo de atenciones, digamos, que esta sociedad ha llevado, digamos, a la necesidad de involucrar, psicólogos sociales, todavía la rendición de cuentas se queda bastante por detrás de las necesidades básicas. Ahora, esa es una lectura. Después también se pueden hacer otras comparaciones. En esa movilización del 10 de junio, cuando hubo un paro general parcial organizado por el PIT-CNT, en su momento Alejandra Pereira, que es la secretaria general adjunta, había dicho en su discurso que la reasignación del gasto público va a ser lo que va a suceder en esta edición, y se había hablado incluso en distintos ámbitos. El gobierno, yo siento que había generado algunas señales en el sentido de instalar la posibilidad de una rendición de cuentas gasto cero, simplemente con rubros reforzados sobre la base de esas reasignaciones, que implican siempre quitarle a un rubro para darle a otro. Y aparecen, sin embargo, finalmente, tras lo anunciado, 31 millones de dólares que son incrementales. ¿No termina siendo eso una señal positiva desde la perspectiva del PIT-CNT? Sin duda. Inclusive yo te quiero comentar que algunos compañeros nos trasladaban en el momento en que se estaba construyendo, digamos, el esquema de la rendición de cuentas, que en algunos casos podía ser inclusive peor que gasto cero, porque estaba la idea de que el Poder Ejecutivo, digamos, se basara para definir las asignaciones presupuestales de la rendición de cuentas, no en lo establecido en el presupuesto, sino en lo que se había ejecutado efectivamente. Como lo que en muchos lugares se pudo ejecutar efectivamente es inferior a lo establecido, inclusive podía ser menos X, digamos, la rendición de cuentas. Entonces, esta señal, sin duda que es una señal positiva, aunque probablemente, digamos, comparado con las necesidades, pueda llegar a ser insuficiente, ¿no? Recién mencionabas la coincidencia que hay, por lo menos en la visión asociada a la unificación del sistema de transferencias, ¿no? Que es una de las líneas de trabajo y una de las políticas que el gobierno va a llevar adelante, y hubo anuncios también y precisiones el viernes pasado al final de la sesión del Consejo de Ministros. Se habla, lo hizo por ejemplo el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, que en el caso de niñas y niños menores de 3 años de los hogares de los 2 deciles más bajos, eso va a implicar unos 10.000 pesos uruguayos en cada una de esas transferencias, y es de esperar, dijo Arim, que eso permita bajar la pobreza en esa franja etaria de 0 a 3 años un 25%. ¿Alcanza con este enfoque basado en los ingresos con respecto a la pobreza? Es positivo. Digamos, nosotros fuimos parte de la construcción de esta posibilidad en la propia negociación del diálogo social en materia de seguridad social, pero naturalmente que es insuficiente. Que una familia como promedio
una familia X de cualquier composición, a la hora, digamos, de contabilizar su ingreso per cápita en la interna de la familia, quede un poquitito por arriba de la línea de pobreza, no resuelve el problema. La pobreza es multidimensional. Tú tenés que ver allí cuestiones vinculadas al trabajo de la gente mayor en ese núcleo familiar, cuestiones vinculadas a la salud, cuestiones vinculadas a la vivienda, cuestiones vinculadas, digamos, a los propios procesos educativos que generen caminos, digamos, de una discriminación positiva a sectores que por muchas generaciones probablemente vengan castigados, ni que hablar que no es suficiente, digamos, aunque ayuda, sin duda alguna, ¿no? Para nosotros, repito, es absolutamente indispensable que podamos conversar de qué manera amplificamos las capacidades del Estado para atender todas estas situaciones. Y según el propio Poder Ejecutivo, mismo en el diálogo social en materia de seguridad social, por ejemplo, con respecto a la propuesta de una sobretasa del 1% al 1% más rico, planteó que este proceso se siga conversando en la Estrategia Nacional para el Desarrollo, que tiene toda una dimensión de trabajo que tiene que ver con la sostenibilidad del desarrollo y que nosotros vamos a seguir incluyendo en ese ámbito. Y si no es a través de esta vía, bueno, nuestra cabeza está abierta para encontrar distintas formas, pero siendo positivo esto, porque además se está aplicando un acuerdo social más amplio, digamos, en el propio diálogo social, ni que hablar, que a la hora de resolver los problemas no es suficiente, ¿no? Me decía fuera de aire que posiblemente esta semana, o por lo menos esa es la idea, se concrete una entrevista que el movimiento sindical, que el PIT-CNT, le pidió al presidente de la República, Yamandu Orsi, para plantear ¿qué? Bueno, básicamente la agenda de propuestas que nosotros establecimos en la movilización, que fue recontra importante allá en el Cerro de Montevideo el 10 de junio, ¿no? Porque allí nosotros desarrollamos una valoración, digamos, del mercado de trabajo, especialmente ubicada en el hecho de que, si bien es cierto que se han generado más puestos de trabajo que lo que se han perdido, los que se han destruido, ha crecido la informalidad y por tanto hay un problema, digamos, desde el punto de vista de la calidad del trabajo que se genera. Nosotros tenemos toda una batería de propuestas muy pensada, digamos, en establecer una agenda de mejora del mundo del trabajo, una agenda que tiene que ver además con resolver algunas cuestiones específicas en esa materia que mejoran el acceso a los derechos por parte de los trabajadores. Por ejemplo, desde el punto de vista, digamos, del mundo del trabajo, cruzar las inversiones previstas en algunas empresas públicas, a saber, UTE, por ejemplo, viene manejando la posibilidad de nutrirse de 800 megavatios de energía solar. Desde la perspectiva nuestra, sistema de compras públicas, ¿de qué manera esa necesidad de energía solar se satisface contabilizando la composición nacional, digamos, de proveedores que puedan contribuir en esa cuestión, lo cual daría trabajo inmediatamente en zonas que son especialmente complicadas, como el litoral y el norte del país. La inversión prevista en la reempresa de Casupá, hay que ver el pliego de licitación. Una cosa es que se contrate, digamos, una obra de este tipo llave en mano, otra cosa que en el propio pliego se pongan condiciones también de composición nacional y que esto tenga que ver con un árbol de proveedores que genere trabajo. Ahí muchas veces surgen las siguientes objeciones. Bueno, eso está bien, pero en la medida en que no hagan más caras las iniciativas públicas. ¿Es necesariamente algo que tiende a elevar los costos, que se pongan cláusulas que prioricen proveedores nacionales o trabajo nacional? Es que para nosotros es recontra indispensable, porque la vida viene demostrando que lo que aparece como barato al país le sale muy caro. Desde el punto de vista, si tú contabilizás la actividad económica que no se desarrolla, si tú contabilizás los salarios que la gente no cobra, si tú contabilizás las aportaciones a la seguridad social que no se hacen, si tú contabilizás todo el efecto multiplicador que tiene que ver en la economía, la generación de puestos de trabajo de calidad, en realidad lo que en principio en el corto plazo aparece como barato para el país, tiene un coste económico y social enorme, ¿no? Obviamente que nosotros no defendemos que las compras públicas se desplieguen
a cualquier precio. Evidentemente que tiene que haber allí toda una cuestión de calidad desde el punto de vista del desarrollo de los proveedores, en calidad, en precio, en plazo de entrega. Obviamente que hay que ser riguroso, pero dejarlo, digamos, solamente a la contabilidad de corto plazo nos parece que es un error que ya ha demostrado sus dificultades. Todos los problemas de, digamos, la sociedad uruguaya, de los niveles de desigualdad, de los procesos de exclusión creciente, digamos, que se observan, de segmentación del mercado de trabajo, digamos, tiene que ver con que nuestro país no ha utilizado herramientas que son importantes y que ayudan a generar puestos de trabajo de calidad. Recapitulando entonces, en la reunión que seguramente sea esta semana o espera el PIT-CNT que se concrete esta semana con Orsi, que aceptó reunirse, simplemente hay que ver qué día finalmente se da, esos planteos van a estar. Esos planteos y todo un conjunto de herramientas que tienen que ver con generar trabajo de calidad. Desde la perspectiva, por ejemplo, de cambiar las formas, digamos, de contratación que tiene que ver con el trabajo en las aplicaciones, en donde una ley de la administración anterior estableció que el trabajador, como si pudiera frente a una gran transnacional, puede elegir entre ser un trabajador dependiente o un unipersonal o un monotributista. Bueno, no. Ahí hay una relación de asimetría entre un trabajador de a uno con su pequeño medio de transporte versus terrible andamiaje transnacional. Nosotros queremos que la ley considere que los trabajadores son lo que son, trabajadores dependientes con derechos. Digamos, otros planteos que tienen que ver, digamos, con de qué manera nuestra Antel, la empresa pública que defendimos cuando hubieron distintas oleadas, digamos, privatizadoras, se convierte en una usina de desarrollo de sectores tecnológicos propios que nos pongan en una trayectoria diferente en la actual transformación tecnológica. De qué manera nosotros vamos a un plan nacional de utilización de todas las potencialidades marítimas. El territorio del país hoy está tiene más kilómetros cuadrados en el mar que en nuestro territorio propiamente dicho, digamos. De qué manera eso tiene que ver con cambios importantes en la pesca, de qué manera eso tiene que ver también con reactivar un sector que de la reparación y la construcción naval a los efectos de ir a un desempeño pesquero adecuado, eficiente, digno, digamos, desde el punto de vista del tipo de actividades y puestos de trabajo que se generan. En definitiva, una serie de propuestas donde nosotros queremos contribuir a que desde las políticas públicas, en interacción con la sociedad y con los mecanismos de diálogo que se generen, bueno, se desarrollen señales positivas a la población, que nos parece que este es un momento, digamos, donde esa necesidad se hace muy, muy clara, digamos. Ya que entramos al vínculo directo con el gobierno a partir de esta reunión que se viene con el presidente Orsi, ¿qué lectura política haces de lo que han arrojado varias encuestas? La más reciente, una de Cifra, que dice que este es el gobierno peor evaluado por la población desde, digamos, la segunda mitad del gobierno de Jorge Valle en adelante, con un nivel de aprobación, dice la encuesta de Cifra, medido este mes, en junio, que está en el 20% y un nivel de desaprobación del 65%. Bueno, nosotros tenemos una visión absolutamente crítica, digamos, del formato económico-social en donde se para la vida de la gente, ¿no? Una sociedad que no genera trabajo de calidad. Una sociedad que además tampoco genera perspectivas de avance. Un momento histórico tan complejo en el cual, a diferencia de siglos recientes, digamos, la generación que está no tiene la perspectiva de que va a poder vivir mejor que la generación que se retira. Bueno, genera una serie de mecanismos que son, digamos, estructuralmente decepcionantes. Obviamente que después está la gestión política, los fenómenos de las idas y venidas que a veces tienen los gobiernos para resolver las cuestiones o hasta los problemas de comunicación. Pero en el fondo esta es una sociedad que genera falta de perspectivas, que sistémicamente genera además problemas de salud mental. Y bueno, nos parece que es un fenómeno, digamos, de este cambio de época en que nosotros estamos desarrollando la labor. Obviamente, desde una perspectiva de clase, no alcanza con la gestión.
hay que efectivamente levantar banderas, digamos, transformadoras que apunten a transformar la sociedad, valga la redundancia, a favor de la gente, ¿no? Porque a todos los problemas de convivencia ciudadana y seguridad terminan siendo un caldo de cultivo, y esto es lo que nos preocupa, es que las desavenencias y los conflictos y la falta de energías transformadoras terminen siendo, digamos, canalizados por sectores oscuros de ultraderecha que sabemos que vienen a empeorar la sociedad, ¿no? Ya que mencionaste la seguridad, que sigue emergiendo en otras encuestas como tema principal en materia de preocupación ciudadana, ¿qué te dejó la discusión que se dio al interior del gobierno con respecto al uso de vehículos militares y eventualmente de personal militar para tareas de seguridad interna, que aparentemente quedó saldada durante el Consejo de Ministros del viernes pasado, cuando, bueno, se estableció que se usarán vehículos militares, que la idea es que los conduzca personal policial, sin perjuicio de que hay un periodo aparentemente en el que puede llegar a convocarse a personal militar hasta que eso ya quede instrumentado de un modo definitivo. ¿Qué piensa el PIT-CNT? A ver, el PIT-CNT, voy a completar esto, se expresó a través de una decisión de la mesa representativa el jueves pasado, antes de que se conocieran los detalles que yo recién mencioné del viernes. Entonces ahora, con los detalles a la vista, ¿cuál es la conclusión? Bueno, de hecho, si observamos la conclusión o la sugerencia de la resolución que tomamos, es efectivamente esto que se está anunciando por parte del gobierno, ¿no? Es decir, mantener, digamos, de una manera muy cuidadosa los límites institucionales que nos llevan a considerar, digamos, que las Fuerzas Armadas se encargan de la defensa nacional y es a la policía a quien le competen las labores de seguridad, y que inclusive si hay que utilizar dispositivos de este tipo para evitar, digamos, que los policías que deben intervenir en las cuestiones de seguridad se vean vulnerables a las balaceras que se producen, bueno, dentro del Estado, un acuerdo Estado-Estado podría ser adecuado, en tanto y en cuanto lo operen policías debidamente capacitados. Es básicamente lo que al final anunció el gobierno, ¿no? A mí me parece que desde afuera, con mucho respeto, aparece cierta sensación de improvisación, porque si tú ibas escuchando a los distintos jerarcas que hablaban sobre el tema, aparecían versiones distintas, ¿no? Recién en el Consejo, digamos, de Ministros, o en ese marco, cuando se da la última comunicación, es que se le da un tono, digamos, de coherencia al asunto. Obviamente que para nosotros la cuestión de la seguridad no es indiferente. Los sectores que más sufren el problema de la inseguridad es la población trabajadora. Es un tema muy complejo, digamos, que requiere soluciones represivas en lo inmediato frente al delito. Nosotros en ese sentido no tenemos una visión idílica del tema, pero porque eso tiene que ver con qué seguridad o no tiene el trabajador cuando se levanta a la noche, a la madrugada, digamos, para ir a trabajar, los hijos, digamos, de la población para ir a la escuela, el tipo de convivencia que se dan en los barrios, y obviamente que esto tiene que tener un costado que hay que ser muy, muy eficiente desde una perspectiva de la represión del delito, pero al final de cuentas, esto no tiene arreglo si no es transformando la sociedad, porque el problema se arregla con trabajo de calidad, con educación, con vivienda, con salud. Es decir, un tipo de intervención multidimensional, como es el problema de la convivencia ciudadana y de la seguridad del Estado, que resuelva los problemas que están en la base de los problemas actuales de inseguridad. ¿Por qué el narcotráfico se constituye, digamos, cuasi en un estado paralelo que opera en los barrios? Y bueno, es porque en muchos momentos el Estado se retiró, digamos, desde el punto de vista de resolver las cosas que tiene que resolver, ¿no? Vamos a hacer aquí una pausa y vamos a retomar la entrevista con Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT, para hablar de otros temas que todavía no pudimos abordar porque hay mucho y muy variado. No se vayan. Presentó Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros.
Llegó la promo Cargá y Viajá de Estaciones ANCAP. Prepara las valijas, porque cargando en Estaciones ANCAP podés ganarte uno de los 12 premios para viajar al lugar del mundo que quieras. Un safari en África, un crucero familiar, recorrer Europa, Caribe con amigos o lo que se te ocurra. Con cada carga mayor a 500 pesos, generás chances para el sorteo de uno de los 12 premios para viajar a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Envía tu comprobante por WhatsApp al 098 80 60 06 o participa automáticamente con ANCAP sobre ANCAP para tener doble chance. Y si querés triple chance, usa la app de Estaciones ANCAP. ¿Y vos? ¿A dónde irías? Carga y viajá en Estaciones ANCAP. Ver bases en www.ancapuntos.com.uy. Imaginá llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal. Seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 6, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. Los uruguayos somos hinchas por naturaleza, hinchas de la Celeste, de la familia, de los amigos. Somos hinchas de Lucía, que enseña a sus alumnos a trabajar en equipo. ¡Genia, Lucía! Hinchas de Martín, que ya está trabajando la tierra antes que salga el sol. ¡Un crack! Nacimos para ser hinchas. Por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. ...9:48 de la mañana, 9:48 de la mañana de la diaria. Estamos hablando con Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT. Surgió a lo largo del primer bloque de la entrevista la cuestión del diálogo social sobre protección y seguridad social. Por ejemplo, al hablar de esa iniciativa, que es una de las dos prioridades de lo, digamos, contenido en el documento final del diálogo que el gobierno impulsa ahora y quiere aplicar, asociado a la unificación de las transferencias. La otra prioridad, dice el gobierno, en el sentido de buscar la rápida aplicación, es esto de que quede establecido por ley, tengo entendido en ese caso, lo de la nueva causal de jubilación anticipada a los 60 años, que permitiría que determinados sectores accedan incluso a una tasa de reemplazo, lo que termina siendo la jubilación que van a percibir, algo más ventajosa que otros en función de, bueno, ciertas vulnerabilidades, dificultades, complejidades de algunos rubros de actividad. En otros casos eso no será exactamente así, pero el derecho de todos modos va a existir. Quiero alguna consideración con respecto a eso, que supongo que será proyecto de ley en algún momento, pero también dando un pasito más allá, porque el documento final del diálogo tenía una cantidad de disposiciones que por lo menos de momento no se van a impulsar. ¿Cuáles cree el PIT-CNT que deberían procesarse lo antes posible? Bueno, es bien relevante lo que tú me preguntás, porque nosotros entendemos que cuando estamos en un ámbito de diálogo, digamos, el resultado de ese diálogo no es un conjunto de sugerencias para que el Poder Ejecutivo, abrevando de dichas sugerencias, las implemente. Para nosotros son acuerdos. Implican un nivel de compromiso en el cual yo considero que lo que surge del diálogo es un compromiso donde se tienen determinados avances y también en ese compromiso, además de hacerme cargo de los avances, también asumo determinadas responsabilidades, ¿no? Para nosotros, los resultados del diálogo social en materia de seguridad social se deben implementar todos. Esto es muy importante porque inclusive puede ser
digamos, absolutamente razonable a la hora de la implementación que se inicie, por ejemplo, ahora en la rendición de cuentas con las cuestiones de la infancia que hacíamos referencia, que luego se envíe un proyecto de ley que nosotros consideraríamos una conquista histórica, porque hasta un plebiscito promovimos a los efectos de que este sea uno de los puntos importantes, preocupados expresamente por aquellos trabajadores en condiciones de mayor vulnerabilidad, que se quedan sin trabajo, por ejemplo, a sus 50 y pico de años, y en el caso de los resultados de la ley 20.130 tienen que esperar hasta los 65 años para jubilarse. Entonces, para nosotros es una conquista muy importante. Nosotros aspiramos a que efectivamente esa conquista se convierta en un proyecto de ley, pero después tenemos todos los otros elementos que para nosotros también son centrales. El derecho de trabajadoras y trabajadores, para nosotros en condición de precarización, me refiero a los unipersonales, monotributistas, que se conquiste el acceso a alguna forma de seguro de paro para esos trabajadores. Bueno, hace poco, capaz que un par de semanas, estuvo aquí Leonardo Di Domenico, que es el director nacional de Seguridad Social, y destacó la implementación de un subsidio orientado a esas poblaciones. Da la impresión de que ahí también habría una medida capaz que menos mencionada, pero de implementación más rápida. Es muy importante. Es población trabajadora que lamentablemente por la ausencia de trabajo de calidad, y acá yo ubico tanto al sector público como al sector privado, por esa alta propensión a utilizar las herramientas de la precarización que este capitalismo del siglo XXI ha generalizado y promovido, tercerizaciones, pasaje de trabajadores permanentes a unipersonales o monotributistas, abuso del contrato a término, digamos. Permanentemente una persona que puede llegar a tener 15, 20 años de antigüedad en una labor tiene que firmar un contrato a término anual. Ese tipo de cosas nosotros la vamos a conversar, obviamente, desde el punto de vista de generar regulación y derechos en aquello que se precarizó. Pero desde el punto de vista de la seguridad social, que estos segmentos de trabajadoras y trabajadores accedan al derecho al seguro paro es muy importante. Y una cuestión que para nosotros no es menor, si bien nosotros no podemos decir que está satisfecha nuestra bandera histórica de desacoplar el lucro financiero de las AFAP de la seguridad social, el mecanismo regulatorio donde el Estado asume un rol central desde el punto de vista, digamos, de medir el desempeño de las AFAP en función de criterios de calidad de la inversión, calidad de la devolución a los trabajadores. Para nosotros también es recontra importante que se aplique. No hay problema si esto tiene un ciclo donde primero es una cosa y después otra. Pero lo que nosotros vamos a plantearle al Poder Ejecutivo es que desarrolle con las herramientas jurídicas que tiene. Algunos seguramente sean decretos, otras cosas sean, digamos, resoluciones administrativas, otras cosas leyes, que el Poder Ejecutivo honre el resultado del diálogo social digamos, de manera completa. No pasa nada si no es en el mismo tiempo. Y bueno, luego será un problema, digamos, de cómo eso se tramita en el Parlamento, que es otro capítulo, pero le vamos a plantear al Poder Ejecutivo que cumpla todo, ¿no? El PIT-CNT formó parte del diálogo. ¿Cómo se explica que en el documento final no haya ningún tipo de recomendación con respecto al servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, que demanda una asistencia estatal de cerca de $500 millones por año? Bueno, tú sabés que en la perspectiva del movimiento sindical el diálogo social era bastante más abarcativo y no fue, digamos, responsabilidad nuestra que algunos temas que están vinculados a la seguridad social no hayan ingresado en ese diálogo, ¿no? La delegación del PIT-CNT planteó ese tema. Y para nosotros tenía que haber una conversación mucho más general, ¿no? Sí, sin duda. Pero eso es una responsabilidad que nosotros se la atribuimos a las políticas públicas, ¿no? Porque una parte de las transferencias que implican a esa caja especial, a la caja militar, también se pueden observar como las dificultades que tenemos para acelerar la salida de la pobreza infantil de los chiquilines, ¿no? Quiero cambiar de tema sobre el cierre de la entrevista para pedirte una visión capaz que general acerca de las movilizaciones por estos días atenuadas, pero bastante más fuertes en días pasados, de sectores transportistas autoconvocados
que por un lado cuestionan y piden que no se implemente la guía electrónica de carga que promueve el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y por otro lado también cuestionan, porque son sectores que tienen vínculo con la producción agropecuaria o con algunos sectores, aspectos como el costo de los combustibles, ¿no? En un tema que es complejo y que seguramente también esté asociado a otras cuestiones que no podremos o no puedo yo resumir ahora por una cuestión de tiempo. ¿Cómo vio el PIT-CNT a este sector de las personas que tienen emprendimientos de transporte, muchas de ellas, que decidieron cortar rutas, enlentecer tránsito, llegar hasta Montevideo y plantear estas cosas? Bueno, lo primero es que yo para hacer algo autoconvocado puedo salir a caminar, puedo salir a correr. Ya si el asunto es de dos, hay que tener por lo menos la organización mínima para comunicarse y salir. Nosotros siempre esa cuestión de lo autoconvocado la ponemos un poco en tela de juicio, ¿no? Y en segundo lugar, sin desmedro, que inclusive en toda esa base social puedan haber pequeños empresarios, muchas veces con dificultades, bueno, no es poner todo en la misma bolsa, a nosotros nos llamó poderosamente la atención que en realidad desde el punto de vista de uno de los planteos, por ejemplo, el precio del gasoil, hubieron otros momentos en el 2022, por ejemplo, donde en términos relativos el gasoil estaba bastante por arriba de lo que está ahora, y ahí no hubo movilización alguna. Pero además, informados por nuestros compañeros del SUTCRA, los asalariados que trabajan en el sector, hay que saber que... O sea, que manejan camiones. Claro, que manejan camiones, pero que no son los propietarios, son los asalariados. Estas acciones eran coincidentes con un esfuerzo de nuestros compañeros por incorporar en la normativa nacional el convenio de la Organización Internacional del Trabajo que establece el derecho al descanso del trabajador y a una jornada limitada. Hay que saber que en ese sector se desarrollan jornadas que están muy por arriba de lo permitido, lo cual lamentablemente después lo pagamos todos con el dolor que tenemos cuando hay un accidente de tránsito en la carretera protagonizado por un camión y cuando inclusive a veces gente pierde la vida por esa situación. Y está el convenio 153 arriba de la mesa, que es un objetivo de la organización. Y después la cuestión de la guía de carga, que la verdad que nosotros no le vemos mayor inconveniente desde el punto de vista de tener una trazabilidad de lo que se transporta, que es como decir tener también una trazabilidad de parte de la producción nacional, que entre otras cosas permita que no exista el nivel de evasión que existe en este sector. Yo quiero ser claro en ese sentido, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo hace algunos años había establecido que por lo menos se estaban evadiendo en este sector alrededor de 120 millones de dólares. Los cálculos que han hecho nuestras compañeras y compañeros del Instituto Cuesta Duarte es una cifra bastante más arriba de esa. Entonces, otra cosa diferente si eso finalmente lo tiene que abordar el transportista o va más atrás al productor, pero estamos hablando desde el punto de vista de la eficacia fiscal de un sector que todavía hay mucho para hacer en materia de regulación. En ese sentido, el movimiento sindical tuvo una visión crítica, digamos, de ese movimiento, y más aún cuando nos llegaron denuncias de ciertos hechos de violencia para con trabajadores asalariados que nos dejaron muy preocupados, y por eso el SUTCRA, el PIT-CNT, deslindó de esa actividad y promovió además un encuentro que fue la semana pasada, digamos, en el local del PIT-CNT, donde estuvo en discusión el convenio de la OIT, el derecho a una jornada limitada, el derecho al descanso intermedio, los impactos que puede tener la guía de carga, y un objetivo en donde desde el CITRAC, que lamentablemente se implementó de manera tímida, pero que luego fue interrumpido por la administración anterior. Fue el sistema de control de las cargas que instrumentó el anterior gobierno del Frente Amplio. Exactamente, que lo terminó de implementar muy sobre el final, digamos, de su gestión, luego fue frenado. Y bueno, esto de la guía de carga es otra cosa, ¿no? Pero que a nosotros nos parece que tiene que ser no puede ser que en Uruguay haya trazabilidad del ganado y no se pueda tener una trazabilidad de lo que se transporta. Y además todo el mundo diga, en las dificultades fiscales que tiene el país, que luego son dificultades que se expresan en la sociedad, digamos, todo el mundo diga que hay tanto nivel de evasión. Hasta la propia Cámara Empresarial lo ha dicho públicamente, ¿no? Digamos, en vísperas del acto del 1 de mayo de este año, y también durante el acto, hizo referencia al vínculo entre el PIT-CNT y algunos sectores de
pequeñas empresas o personas, en realidad, que a veces tienen empresas unipersonales, que son propietarias, pero a pequeña escala. El secretario general del PIT-CNT, José Lorenzo López, ¿no? Por ejemplo, le dijo a Canal 10 horas antes del discurso en el que hizo mención a esto en el acto, que existe la necesidad desde el PIT-CNT de una autocrítica para pensar en nuevas formas de llegarle a los trabajadores que hoy no estamos pudiéndole llegar, dijo José López, porque hay una expansión de las nuevas formas de trabajo que el movimiento sindical, con la estructura que tiene, no está pudiendo alcanzar la protección de esos trabajadores. Y también se refirió a quienes trabajan en pequeñas y medianas empresas, que en algunos casos están precarizados en la informalidad, trabajadores migrantes, cuentapropistas, que muchas veces los vemos como patrones, pero a veces sus ingresos son menores a los de un asalariado. Parte de este movimiento que se define como autoconvocado de transporte, ¿no reúne algunas de las características señaladas acá? Es probable que haya inclusive gente que tiene dificultades desde el punto de vista de cómo organizar su vida en los límites que impone un capitalismo que ha transformado radicalmente los vínculos y las relaciones de trabajo, y todavía que viene una tecnología que convulsiona, digamos, todo el mundo del trabajo. Me estoy refiriendo a la externalización de sectores, a la promoción del trabajo tercerizado, a la promoción del trabajo por la cuenta, donde el capital termina, digamos, transfiriendo el riesgo de inversión y el riesgo de la actividad, pero precarizando las condiciones de trabajo. Yo eso lo veo más como un problema, digamos, de organización social y de lucha, ¿no? Es decir, concretamente el movimiento sindical es recontra importante, cómo tiende una mano hacia esos sectores de trabajadores que no están formalizados. De hecho, estamos pensando en algunos casos con la propia Universidad de la República de desarrollar centros territoriales de asistencia, de formación y de información en seguridad social y en derecho laboral, propendiendo al fortalecimiento de la organización, cambiando el modo de la relación de trabajo en las aplicaciones, llegando a formas nuevas de vinculación con el movimiento sindical de trabajadores, digamos, por la cuenta. Pero es una cuestión que tiene que ver con cómo el movimiento sindical tiende una mano hacia aquellos sectores de la población trabajadora que no están vinculados formalmente en el trabajo, ¿no? Última pregunta, quiero ir a un sector puntual de actividad, el de la cerveza, que como se sabe tiene un predominio absoluto de una multinacional, Ambev, que a lo largo del tiempo fue comprando a las otrora distintas empresas del rubro, y eso se refleja particularmente ahora, porque por un lado resolvió la multinacional enviar al seguro de paro a la totalidad de quienes trabajan en la planta de minas, ¿no? La planta antiguamente perteneciente a Patricia, que hoy es parte de la misma gran empresa multinacional. 59 personas trabajan allí. Hace poco tiempo eran 150, ya hubo una reducción previa, ¿no? Se envasan allí marcas como Pilsen, Patricia, Norteña y Zillertal. Y en paralelo, la misma firma cerró el 1 de marzo la planta, si no me equivoco, Maltería de Paysandú, antiguamente la planta de Norteña, otra empresa que fue comprada en ese proceso. Y si bien estaba previsto que reabriera en agosto, representantes empresariales trasladaron al sindicato de esa planta en particular, que eso no está claro en este momento. ¿Cómo sigue el PIT-CNT esto? Tengo entendido que iba a haber un paro, que el sindicato vinculado a Pilsen por lo de minas corrió porque hay un ámbito de negociación, pero supongo que tampoco los márgenes son eternos. Entonces, ¿cómo está siguiendo eso? Bueno, Ambev es una transnacional muy poderosa que factura millones de dólares, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos acompañando a través de la directiva de FOEB, que a su vez comprende a los trabajadores, por ejemplo, de Norteña. Cuando el PIT-CNT implementa esta decisión de tener por lo menos una reunión del secretariado del PIT-CNT completo en cada departamento del país, y además hace giras, digamos, a mí me tocó ir varias veces a Paysandú, por tanto yo pude conversar con los compañeros que están en lucha en defensa, digamos, de la fuente de trabajo. Se suma esto de minas. Seguramente la FOEB viene desarrollando conversaciones que involucran naturalmente nuestra relación con el Ministerio de Trabajo. En cierta medida también probablemente alguna cuestión que tenga que ver con Cancillería, porque esta firma, digamos, es una empresa transnacional y a veces, lamentablemente, el personal nacional que representa a la empresa no tiene toda la información que se requiere. Pero ¿eso está pasando en este caso? Y nos han trasladado nuestros compañeros de Norteña, que a veces conversan con la gerencia local, digamos, y reconocen que hay informaciones que no tienen, ¿no? En ese sentido hay que ser absolutamente cuidadosos porque el problema acá es la patronal.
nosotros defendemos el trabajo y probablemente los trabajadores impulsen un camino de movilización en defensa del trabajo. Porque a veces algunas transnacionales, que a veces cuentan con determinadas ventajas, digamos, de devolución de impuestos vinculados a la exportación, a veces piden que mejore eso como una especie de situación que permita solventar los puestos de trabajo, pero evidentemente que el movimiento sindical tiene que ser coherente. Nosotros no estaríamos de acuerdo con ventajas y mejoras para una transnacional de esa manera, pero son discusiones complejas que están arriba de la mesa, ¿no? Hay un ámbito esta semana en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sí, que viene haciendo esfuerzos, nos consta, digamos, por hablar con la empresa, pero hasta ahora la empresa está muy tranquila, muy quieta, solicitando mayores devoluciones de exportación, ¿no? En ese ámbito van a estar los sindicatos de las empresas, va a estar la FOEB, que es la federación, ¿no? El sindicato de la rama de actividad, va a estar el PIT-CNT también presente. Si así lo disponen los compañeros, por supuesto, porque nosotros hemos acompañado las movilizaciones, hemos conversado tanto con la gente de Norteña como con la dirección, digamos, de la FOEB, y naturalmente que estamos a la orden, ¿no? Gracias, Marcelo, por la visita. Un gustazo. Hacemos una pausa y actualizamos información con Mariana Cianelli antes de volver a hablar de rendición de cuentas con Natalia Gual. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. Durante mucho tiempo pensamos que la salud era solo el cuerpo, pero para estar bien es mucho más que eso. Es dormir tranquilo, es poder hablar con alguien cuando algo te pasa, es pedir ayuda cuando la necesitas. La salud mental importa, y tener un lugar donde te escuchen y te acompañen hace la diferencia. Cuidarse es animar a decir, no estoy bien, y saber que del otro lado hay alguien que te escucha. En el Círculo, la salud mental hace la diferencia. Si tu cédula termina en 6, afíliate vos también al Círculo durante todo junio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. Subí el volumen. Llegó la diaria Radio a la FM en el 97.9. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afiliate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. La señal indicará las 19 horas, 28 minutos, 0 segundos. 1928. Linda ciudad, Ámsterdam, ¿no? La señal indicará que esto es una señal. La historia te está llamando, el futuro también. Mirá los mejores partidos por Canal 5 en Antel TV desde cualquier rincón del país, en todas las pantallas y sin gastar tus datos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Presenta Banco República, 130 años de nuestro Banco País. 10 horas con 10 minutos de la mañana de la diaria, momento de noticias. Les cuento que este martes, lo anunciamos, pero ahora hablaremos más, Uruguay asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur. Será la primera vez que lo haga durante el gobierno de Yamandú Orsi y el hecho ocurrirá sin que por el momento se haya saldado la discusión sobre la distribución a la interna de Mercosur de las cuotas de acceso al mercado de la Unión Europea, lo que va a ser un tema muy importante. Habló con la diaria el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, que dijo que hay una enorme
enorme expectativa por la cumbre y señaló que Uruguay se concentrará en la implementación del acuerdo con la Unión Europea y en cómo se va desarrollando el flujo comercial entre los países. Lubetkin además recordó que el Mercosur se encuentra en las etapas finales de negociación de tratados comerciales con Canadá y Emiratos Árabes Unidos, que mantiene conversaciones avanzadas con India y Vietnam y que prevé entablar negociaciones para un tratado con Japón. Otro asunto, el Frente Amplio propone consagrar el derecho de padres y madres a ausentarse del trabajo para ir a talleres y eventos de sus hijos e hijas en centros educativos. La bancada Frente Amplista presentó un proyecto de ley para consagrar ese derecho y la iniciativa actualmente está a estudio de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado. El texto incluye a toda persona trabajadora que, independientemente de la naturaleza jurídica de su relación laboral, sea padre, madre o responsable de niños, niñas o adolescentes que cursen educación inicial, primaria y media básica. La iniciativa presentada por el senador Frente Amplista Gustavo González, fue el responsable de presentar este proyecto de ley, establece que cada trabajador y trabajadora en esas condiciones dispondrá de un máximo de 8 horas anuales para ausentarse del trabajo con este propósito, sin perjuicio económico, y dispone a texto expreso que dichas horas se computarán como trabajadas a todos los efectos legales y reglamentarios, no pudiendo ser descontadas del salario o de la remuneración. Para hacer uso de ese derecho, las y los trabajadores deberán dar aviso por lo menos con 2 días de anticipación a la realización de la actividad y presentar en su trabajo un certificado expedido por las autoridades habilitadas del centro o instituto de enseñanza correspondiente. Ahora Argentina, Diego Santilli fue designado como jefe de gabinete tras la renuncia al cargo de Manuel Adorni. La renuncia llegó tras varias semanas de acusaciones públicas hechas en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y fue comunicada mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei. Sí, hace meses que se habla de este tema. Es una especie de larga agonía la de Adorni que termina con su salida confirmada el fin de semana. La carta en la que anuncia la renuncia, de hecho, se conoció el sábado, esto lo agrego yo, día en el que Argentina jugaba por la Copa del Mundo. Da la impresión de que se buscó cerrar algo que a todas luces iba a cerrarse, tratando de que pasara lo más abajo del radar que se pudiera. Al principio del gobierno de Milei, Adorni se desempeñó como vocero presidencial porque es alguien que se vinculó a la Libertad Avanza, o sea, la corriente política que llevó a Milei en tiempo récord a ser presidente en Argentina, viniendo desde el mundo de la comunicación. Se desempeñaba como periodista en programas radiales y bueno, fue creciendo su imagen desde un estilo muy provocativo, que todo el tiempo buscaba la chicana, el cruce con distintos sectores de la sociedad, y en un momento, en un gobierno como el de Milei, que tuvo varias jefaturas de gabinete distintas o distintas designaciones, personas que duraron poco en ese cargo, llegó a ser el jefe de gabinete. Bueno, ahí es cuando se hizo muy difícil para el gobierno sostenerlo ante cuestionamientos vinculados, por ejemplo, al origen de su patrimonio, lo que se reflejaba en determinadas compras de inmuebles, reformas de propiedades, viajes, y todo esto fue rechazado en la carta de renuncia de Adorni, pero la carta se firmó igual y la renuncia se concretó. Santilli se viene desempeñando como ministro del Interior y tiene una extensa trayectoria política que comenzó con el partido en el Partido Justicialista, después pasó al PRO, el partido del expresidente Mauricio Macri, y después se sumó a las filas libertarias. Sí, una suerte de camino que en la política argentina es bastante común, sin perjuicio de eso y de su acercamiento ya al mileísmo más recientemente. Desde las filas del partido de Macri celebraron la designación, de manera que capaz que es una señal de cierto acercamiento después de distanciamientos, y cuando ya hay clima casi que preelectoral en Argentina, que votará el año que viene, tendrá elecciones presidenciales el año que viene. 10:13 de la mañana de la diaria. De 9 a 11, la mañana de la diaria. 9 grados 3 décimas la temperatura en Montevideo y el área metropolitana. Y una máxima prevista para el día de hoy de 13 grados. Llegaron algunos mensajes siguieron llegando vinculados a la derrota de Uruguay del viernes. Por ejemplo, un oyente nos dice que quedó con gusto amargo desde que el maestro partió. Los chicos quedaron como sin rumbo. Si no tratan de hacer un cambio para las próximas va a ser complicado. Pero después también llegaron comentarios vinculados a la entrevista con
Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. Por ejemplo, un oyente nos plantea sobre el vínculo entre el PIT-CNT y la UNASPU y la falta, menciona como una falta de presencia del PIT-CNT en las movilizaciones de los jubilados. Sí, ese mensaje de Julio del Prado lo estaba leyendo. Él habla puntualmente de algunos sindicatos, dice nunca vi al ZUNCA, a la UMRA, que es el sindicato metalúrgico del que proviene Abdala, y a AEU en esas movilizaciones. Yo recuerdo muchas movilizaciones del PIT-CNT como central sindical apoyando a UNASPU, que de hecho son organizaciones sociales muy cercanas, ¿no? Que integran aparte o comparten determinados ámbitos de coordinación, con ese componente a veces intersocial que se busca. Capaz que los comentarios o la crítica tiene, como yo decía al comienzo, ese sesgo más de hablar de sindicatos en particular, pero yo siento que entre ONASPU, que es la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, y el PIT-CNT hay mucha cercanía y sintonía. También es cierto que hay organizaciones de personas jubiladas y pensionistas por fuera de ONASPU, que muchas veces son críticas. Hay sí, no solo de ONASPU, que es la más grande de referencia, que nuclea muchas organizaciones, sino también de la línea del PIT-CNT. Siendo las 10:15, te propongo pasar a la rendición de cuentas. Sí, viene Natalia Ual, editora de Política, para hacer un detalle de lo que se sabe hasta el momento. Pausa y la recibimos. Presentó Banco República, 130 años de nuestro banco país. Tómate unos segundos y pensá en qué momento de tu vida estabas cuando el técnico tiró un cabezazo por instinto mirando la pelota que no pudimos meterle a Senegal en el 2002. Ahora pensá en este momento, en los planes que tenés para ver el Mundial. Cambió un montón la vida, ¿no? Para todos esos mundiales que están por venir y para toda tu vida, tenés seguros de vida y ahorro del Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En junio, si tu número de cédula termina en 6, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Seleccionados. La promo del Dorado es un gol de media góndola. Si sos cliente pro, elegí los productos seleccionados y participá. Sorteamos 16 Smart TV 85 pulgadas y 20 Smart TV de 55 pulgadas. El Dorado, siempre cerca, cada vez mejor. (10:19), los lunes son días de Natalia Ual en la mañana de la diaria y este lunes no es la excepción. ¿Cómo te va, Nati? ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, tuviste el fin de semana para procesar, para resumir y para trabajar con los datos del proyecto de ley de rendición de cuentas que el gobierno terminó de aprobar el viernes pasado en Consejo de Ministros, que va a estar entrando en poquitas horas al Parlamento, y lo que hoy vas a compartir con la audiencia es un resumen de todo eso. Un resumen de eso, y le voy a sumar algunas declaraciones que nos hizo el subsecretario de Economía, Martín Valcorba, para una entrevista en la diaria del fin de semana.
Pero además voy a contar un poco lo que fue esta conferencia de prensa del viernes, que tuvo algunas novedades respecto a lo que se había anunciado en su momento, porque ya había habido una conferencia de prensa de los ministros anunciando las prioridades para esta rendición de cuentas, pero hubo dos cambios importantes respecto a lo que se había anunciado, Martín, que me parece a mí que tienen que ver, esto es una especulación, pero que tienen que ver también con el diálogo con la bancada del Frente Amplio, porque coinciden con los reclamos de algunos sectores del Frente Amplio que hicieron públicos en los últimos días. Uno tiene que ver con incluir a la educación como prioridad, que no estaba incluida originalmente. Cuando se hizo aquella primera conferencia de las prioridades, se habló del tema situación de calle, se habló de la infancia y se habló del tema seguridad, pero no se habló de educación. Y ahora en esta conferencia el viernes se incluyó como prioridad y además se dijo que se le iba a asignar recursos incrementales, recursos adicionales respecto a lo que estaba previsto en el presupuesto a los tres organismos principales de la educación, ANEP, UTEC, la Universidad Tecnológica y la Universidad de la República. En el caso de estas dos últimas, digamos, UTEC y UDELAR, se le asigna específicamente para las becas, según lo que se dijo. Y después, otra novedad de esa conferencia del viernes es que se anunció gasto incremental, que en un primer momento, no sé si recordás, Martín, que creo que hicimos algún informe para la Diaria Radio, cuando se hizo el anuncio de las prioridades, se habló de reasignaciones y de hecho, en otras entrevistas posteriores, los jerarcas del Ejecutivo y del equipo económico en particular dejaron bastante claro que lo que estaban apuntando era reasignaciones de gasto y no a gastos incrementales, y se tomó la decisión finalmente, y era algo que reclamaban algunos sectores del propio Frente Amplio, incluso el sector de gobierno, el MPP, el sector del presidente, digamos, estaba reclamando mayores señales en términos de gasto, en un contexto complejo para el gobierno, ¿no? En términos de aprobación, pero también, por múltiples motivos, y finalmente se termina concretando eso de un gasto incremental de $31 millones. Claro. Ahora vamos a explicar un poco cómo se distribuye todo esto. Pero bueno, esas fueron las grandes novedades de la conferencia. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Economía, Gabriel Odone, respecto a las prioridades del gobierno. Se trata de una rendición de cuentas que lo que pone como prioridad es una rendición de cuentas temática, en el sentido que hay 4 prioridades establecidas. La primera, infancia, como vamos ahora a explicar, lo va a hacer el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En relación a lo que se está poniendo sobre la mesa en materia de infancia, va a ser también consideraciones y complementaciones el ministro de Desarrollo Social. El tema infancia está en el corazón y está en la prioridad de las decisiones presupuestales que han sido puestas sobre la mesa en la rendición de cuentas. En segundo lugar, seguridad, y por eso aquí está presente el ministro del Interior. Este es un rubro que ha sido priorizado por la rendición de cuentas. En tercer lugar, educación, donde están contemplados aspectos vinculados a la UDELAR, a la ANEP y a la UTEC. En cuarto lugar, la atención de personas en situación de calle. Acá tenemos la enumeración de las 4 prioridades. En un momento, si recuerdan, se había mencionado también el tema empleo. Yo le consulté a Valcorba por qué en esta conferencia no se habló de empleo como prioridad, como sí se había hecho en la anterior, y él me decía que en realidad, se había mencionado que era un tema importante, pero no en materia presupuestal, que nunca estuvo pensado como en el sentido de asignar una partida específica, alguna política respecto a lo que ya estaba previsto en el presupuesto, sino que simplemente se mencionó como una prioridad del gobierno y por eso esta vez no se habló de empleo. Hago esa aclaración. Creo que el cambio más radical y significativo de esta rendición de cuentas va a ser la implementación de uno de los resultados del diálogo social, que son las transferencias, ¿no? La unificación y el aumento de los montos. La unificación y el aumento de los montos. Se va a crear una única prestación que se llama Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, y eso incluye tanto la tarjeta Uruguay Social como el bono crianza, como las asignaciones familiares, ¿no? Unifica esas prestaciones, pero no solo las unifica, y eso genera, según el discurso del equipo económico, gastos en eficiencia, ¿no? De administración de esas prestaciones que también redundan en una reducción de costos para el Estado, sino que también se incrementan significativamente los montos. Y hago énfasis en significativamente porque realmente son cambios muy importantes. Por ejemplo, en los deciles, yo te diría, Martina, acá tengo la tabla, se hacen, primero aclaremos a quién van dirigidas, ¿no? Sí. Van dirigidas en esta primera etapa a las mujeres embarazadas y a los niños que hayan nacido a partir del 1 de enero de 2025, más o menos entre 0 y 3 años.
entre 0 y 2 años. No, entre 0 y 3 llega, porque llegaría hasta 0 y 3, y eso se implementa a partir de 2027. Y el plan del gobierno es que a través de sucesivas rendiciones de cuentas se vayan ampliando esas cohortes, esos grupos etarios, y vayan abarcando a más niños este aumento significativo y esta unificación de las prestaciones. Y ahí cuando vemos, por ejemplo, y está direccionado a los deciles más bajos. Los deciles son cuando nosotros dividimos la población en 10, y ahí la ordenamos según su nivel de ingresos. Cuando hablamos del decil 1 es el 10% más pobre de la población, y hablamos de decil 2 es bueno el que le sigue, sí, así sucesivamente. Y ahí cuando vemos en los deciles más bajos, por ejemplo en los deciles 2, 3 y 4, las prestaciones más que se duplican respecto a lo que se venía percibiendo actualmente. Antes, si por ejemplo para la población de 0 a 3 años se percibía en el decil 2 4.400 pesos, ahora estamos hablando de que van a percibir 10.000 pesos. Es muy significativo. Yo ahí quería hacer alguna tanto en el del decil 1 al decil 4 son muy significativos los aumentos. En el decil 5 ya es un poquito menor, ¿no? Pasa, por ejemplo, de 2.790 pesos a 3.300. Yo quería hacer una aclaración porque he escuchado en el discurso público, incluso dentro del propio Frente Amplio, algunos legisladores del Frente Amplio, como cierta contraposición o decir, bueno, está bien la política de transferencias, pero lo importante es el empleo, pero lo importante es la vivienda, etcétera. Y en realidad, sin duda que es así también, pero son políticas complementarias, porque quizás lo que mucha gente a veces no maneja es que las personas que perciben transferencias trabajan igual que todos los que no perciben transferencias, no tienen la misma tasa de actividad que las personas que no perciben transferencias. Ese es un dato muy importante. Es importante porque hay como un mito de que, bueno, le vas a dar transferencias y no va a trabajar y no va a ser sostenible la política, y en realidad la transferencia opera como un complemento. Imaginémonos si las mujeres que tienen 4 menores a cargo pueden vivir con el monto máximo, ¿no? Que es 10.000 pesos, ¿no? Las mujeres más pobres, lo que se percibe máximo hoy de la TUS, por ejemplo, de las mujeres más pobres que tienen 4 o más menores a cargo perciben 10.000 pesos. Imaginémonos si puede, ¿no? Sustentar una familia con 10.000 pesos. Evidentemente es un complemento. Muchas veces, en muchísimos casos, esas mujeres, digo mujeres porque en general son las que sostienen esos hogares, son muchas veces uniparentales y bueno, también trabajan y complementan con las transferencias. Eso por un lado, ¿no? En ocasiones quieren trabajar y no pueden por los cuidados que tienen que atender. Ese es otro problema, ¿no? El desempleo que hay a nivel de las mujeres, que es mayor el que hay a nivel de los hombres, tiene un vínculo, tiene un componente de ese problema, ¿no? Sí, pero lo que sí es importante saber es que las transferencias, no vamos a repasar acá todos los montos de las transferencias actuales, pero son montos muy bajos para mantener familias, digamos, ¿no? Porque está ese imaginario de que se mantienen con las transferencias. Eso por un lado. Por otro lado, también hay estudios que muestran el efecto directo y fuerte que tienen las transferencias monetarias en la pobreza, ¿no? El Poder Ejecutivo está manejando una cifra de una reducción del 25% de la pobreza infantil a partir de la implementación de esta política. ¿De la pobreza infantil toda o de 0 a 3 años? De la pobreza, según lo que me decía Valcorba, de la pobreza infantil toda, porque yo he visto que manejaba incluso el propio comunicado del MEF, hablaba de la pobreza de 0 a 3 años. Exacto, yo me quedé con ese dato. Claro, eso decía la gacetilla del MEF, pero por lo menos por lo que me dijo Valcorba, están manejando esa cifra para de 0 a 17, cuando se implemente integralmente, ¿no? En todas las cohortes de edad. La minoría en general. Claro, pero de 0 a 3 es más todavía, es más que el 25%. Eso por lo menos es lo que me decía Valcorba. Entonces, nada, es realmente evidentemente medida por ingresos, porque viste, Martín, que tenemos una medición de pobreza multidimensional que considera otros indicadores. Cuando estamos hablando de esta reducción, estamos hablando de la pobreza medida por ingresos. Entonces, bueno, acá tenemos una política fuerte que va a ir incluida en esta rendición de cuentas, y después, en términos de las otras prioridades, solamente comentar la de seguridad, que ahí lo que se va a apuntar es a crear 300 cargos de policía, también a comprar vehículos y tecnología, ampliar el sistema ShotSpotter, que es de utilización de inteligencia artificial para detectar disparos en zonas urbanas. Eso se va a ampliar y bueno, y por ahí van a ir un poco y se va a fortalecer el sistema penitenciario también en términos de seguridad. Esas son las prioridades y bueno, una de las interrogantes era de dónde salía estos recursos para poder financiar estas políticas. Desde la oposición, quienes todavía no han definido postura, pero ya empiezan a encender luces de alarma o de rechazo al proyecto de ley,
en los próximos días habrá que ver si lo votan o no, por lo menos en general. Una de las cosas que plantean es precisamente esa. Bueno, pero en este escenario, con el déficit, con un contexto que es muy complejo, más gasto, dicen, ¿no? Claro, y ahí, si uno mira la conferencia del viernes, a mí me pasó, Martín, que había hecho la entrevista antes de la conferencia y había muchos datos, y la conferencia fue un poco pobre en términos de datos porque no se brindó demasiada información sobre de dónde iban a salir esos recursos. Quizás se hizo a propósito para dar toda la información el martes, que es cuando se presenta el proyecto de rendición de cuentas, pero por suerte, bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con Valcorba y él fue muy detallista en este sentido, y va a ser así. En realidad lo que hay de gasto para prever son extra, digamos, adicional, son los 31 millones de las transferencias y 46 millones que van a salir de reasignaciones. Los 46 millones para las otras prioridades, ¿no? Y esos 46 millones surgen de reasignaciones, y ahí me gustaría ir un poquito para atrás y recordar que en 2025 el Poder Ejecutivo ya estuvo haciendo un trabajo fuerte de recorte de gasto. Cuando hablamos de reasignaciones, no solamente plata que entra a algún lugar, sino obviamente plata que se va de otro. Hay ganador y perdedor. Ganador y perdedor. Claro, y ha habido como un trabajo, como le dice Odone, quirúrgico de recorte del gasto. Vamos a escuchar lo que decía Valcorba sobre esto. Cuando uno dice hubo una gestión activa del gasto, implica que cuando uno mira la evolución del gasto, el gasto creció menos de lo que estaba previsto. Y no porque se barrió abajo de la alfombra. O sea, no es porque se postergaron gastos como sucedió en el 2024, sino porque no se gastaron. No es que se gastó y no se pagó. Entonces, un orden de magnitud de eso, y aproximadamente estamos hablando de un 0,4% del PIB. O sea, no es una cifra menor. Y esto, o sea, yo creo que lo más importante a destacar es que esto se logró trabajando en conjunto con cada uno de los organismos, porque hay como dos formas de encarar una reducción del gasto. Una es una resolución de la OPP, del Ministerio de Economía y Finanzas, como se hizo en el pasado, decir, bueno, los gastos se reducen un X%, y que es una obligación para quien está en cada uno de los organismos, en cada uno de los ministerios, tener que bajar el gasto, que eso es una medida que da resultados en el muy corto plazo, no es sostenible. Porque ese es, digamos, un corte a tabla rasa. Lo que se hizo acá fue mucho más quirúrgico. ¿Por qué? Pues se trabajó con cada uno de los ministerios. Bueno, ahí hay como un contraste que marca Valcorba con respecto a los criterios del gobierno anterior. Del gobierno anterior, y también con respecto a las propuestas que surgen desde, por ejemplo, algunos centros de pensamiento, de estudio, como el Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED. El otro día, en una nota para la diaria, Agustín Iturralde nos decía que para él tenía que el gobierno que topear el gasto. Y esto es un debate que se viene, que seguramente esté en la rendición, en el debate parlamentario de la rendición de cuentas. Hoy hay una nota en la diaria que da cuenta un poco de las posturas de una parte de la oposición respecto al tema del gasto, y concretamente el diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar, cuestiona este anuncio de gastos incrementales y cuestiona el aumento del gasto. Conrado Rodríguez, del Partido Colorado, que hoy integra Vamos Uruguay, marca algo parecido. Marca algo parecido. Ahora vamos a ir más al final de la columna al tema del debate parlamentario, pero bueno, va a ser seguramente una discusión, y acá en este marco, donde algunos reclaman topear el gasto, lo que dice el Ejecutivo, el equipo económico, es estamos reduciendo el gasto y lo estamos haciendo de manera más, entre comillas, racional o quirúrgica, ¿no? O más dialogada con los ejecutores, y no a tabla rasa recortando gastos. Y eso por un lado, y por otro lado también, yo le preguntaba a Valcorba, bueno, más allá de este diálogo cabeza a cabeza, digamos, con los ministerios, no solamente en 2025, sino también ahora en 2026, que hubo un nuevo diálogo. Recordemos, no sé si algún oyente o alguna oyente que tenga a mano alguna calculadora, pero 0,4% del PIB es bastante, ¿no? Creo que son como 380 millones de dólares, habría que calcular, pero es mucho dinero que se puede reasignar de alguna forma con esos recortes. Yo le preguntaba si también no había alguna directiva general, no va a haber en esta rendición de cuentas una directiva general, y él me decía que sí, que va a haber algunas directivas generales. Vamos a escucharlo. En la rendición de cuentas va a haber alguna señal y alguna acción concreta en esa dirección, ¿no? O sea, más allá de lo que son las decisiones de gestión y cómo a través de una mejor gestión uno puede reducir el gasto en cada uno de los organismos, de decir, bueno, viáticos por
viajes, gastos en catering. Bueno, allí va a haber también una indicación general, ahí sí ya no dialogada, sino una señal clara de la necesidad de reducir los gastos en términos generales. Bueno, ahí puso ejemplos concretos, Valcorba, justo de rubros que han estado o han generado discusión, lo de los gastos en catering o en compras, un poco por el estilo. Hay quienes hablan de los sanguchitos. Ha sido planteado, sobre todo desde sectores de la oposición o desde cuentas, o personas que tienen cuentas muy seguidas en las redes sociales que tienen en general una visión crítica con respecto a los aspectos del gobierno, a veces o a algunas líneas de acción del gobierno, a veces desde posiciones que se definen como liberales. Y lo de los viajes, yo no tengo elementos para decir que Valcorba lo haya mencionado por eso, pero justo hace poco también generó discusión fundamentalmente a través de la agenda y de los gastos del ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin. Sí, ahí en redes sociales también, Martín, hubo una discusión respecto a cuán importante era, sobre la titulación de la nota, ¿no? Cuán importante era, justamente fue el título de la nota, destacar este aspecto, porque por un lado es cierto que si uno lo mira en el gasto global del Estado, son gastos muy menores en comparación con otros gastos del Estado, pero tienen una dimensión claramente simbólica por todo esto que vos estabas diciendo, no solamente porque se transforman como una especie de caballito de batalla de algunos sectores cuestionadores del gasto estatal y lo toman como una especie de símbolo, sino también porque ha habido episodios recientes de cuestionamientos implícitos o explícitos a jerarcas por gastos, por ejemplo, en viáticos de viajes o por pasajes, etcétera. Uno de ellos es el canciller Mario Lubetkin, y entonces, bueno, en el marco de toda esa discusión pública, consideré significativo en ese caso titular la nota con eso, pero bueno, evidentemente no va a ser algo sustantivo, pero es una señal que quiere dar el gobierno en el sentido de cuidar el gasto en esas áreas también. Y respecto a las reasignaciones, también me dijo Valcorba que están haciendo un trabajo sobre las vacantes en el Estado. Recordemos que hubo en su momento un decreto del gobierno de Lacalle Pou recortando las vacantes, que estableció que solamente 1 de cada 3 vacantes en el Estado se iban a llenar. 3 por 1. El 3 por 1. Pero ahora Valcorba me dice que no es eso lo que están haciendo ahora, sino justamente un poco el mismo criterio que con el gasto quirúrgico, la operación quirúrgica sobre el gasto de los ministerios. Lo que están viendo es, efectivamente, vacantes que realmente no se precisen, suprimiéndolas, ¿no? Y eso también genera otros ahorros. Eso respecto a las reasignaciones de gasto. Después, como decía, va a haber 31 millones incrementales. ¿Cómo se financian esos 31 millones? La mitad de esos 31 millones, me decía Valcorba, más o menos 15, 16 millones de dólares, se financian a partir de una nueva estimación que hizo la Dirección General Impositiva sobre lo que puede llegar a recaudar con las modificaciones impositivas que se hicieron en el presupuesto. Que recordemos fueron el impuesto mínimo global, ¿no?, en las transnacionales, el IRPF, las rentas en el exterior, el impuesto TEMU. Bueno, con todo ese paquete tributario, la DGI en el presupuesto había estimado una recaudación y ahora la está corrigiendo al alza. Porque, por distintos motivos, corrige porque pensó que iba a recaudar X y piensa que va a recaudar más. Son proyecciones igualmente. Son proyecciones, sí, son proyecciones, ¿no? Porque estamos en 2026, claro. Así que son proyecciones. Sí, todo eso se empieza a recaudar fundamentalmente en la segunda mitad del gobierno. Quizás en la operación, esto estoy especulando, ¿no? Pero en la operación un poco de empezar a implementar los impuestos, cuenta con información quizás que no contaba antes y finalmente llega a esta conclusión de que va a recaudar entre 15 y 16 millones de dólares más. Hago una acotación simplemente cuando repasaste la lista de los cambios impositivos que el gobierno estima le permitirán tener esos ingresos. Hay uno que habitualmente no visibilizamos, que sin embargo sería el segundo en términos de impacto, que aquí en su momento lo explicó al detalle Germán de Agosto, en una de sus columnas, cuando aquello se estaba discutiendo, que es el impuesto a la renta de los no residentes, que gravaría a personas, como lo dice el nombre del impuesto, que no viven en Uruguay, pero que son socias de empresas uruguayas
y obtienen dividendos por ello. Y después está el IRPF a las personas que, residiendo en Uruguay, tienen ganancias por operaciones hechas en el exterior, y después viene lo de las compras al exterior. Y bueno, ese es el paquete central de cambios impositivos, pero igual el que tiene más incidencia es el impuesto mínimo complementario doméstico o impuesto mínimo global. Sí, sí, ese creo que era, claro, con luz, digamos, era el que más recaudaba, que eso también, son todos proyecciones en este caso, y bueno, se verá finalmente cuánto se termina recaudando, pero en este caso la DGI es optimista y hace al alza la corrección. Después, eso es la mitad, como decía. Y la otra mitad, y eso fue gracioso porque yo decía, bueno, la conferencia fue un poco pobre en datos, pero los periodistas, algunos de ellos hicieron todos sus esfuerzos, y en un momento un periodista de la agencia Bloomberg le pregunta a O'Donnell sobre los vehículos eléctricos. Hace buenas preguntas el periodista de Bloomberg. Desde el periodo pasado lo tenemos muy claro por su pregunta. Sí, yo lo conozco hace muchísimos años, que está cubriendo Torre Ejecutiva, el mismo periodista, y bueno, y ahí le hace una pregunta con mucha intuición el periodista, le pregunta por los vehículos eléctricos, y ahí, bueno, O'Donnell no le quiere contestar, le dice que bueno, que el martes se sabrá, y bueno, ahí no surgió esa información. Pero yo le pregunté también a Valcorba sobre esto, y vamos a escuchar lo que decía. Es probable que tampoco alcance a todos los vehículos, sino que haya un conjunto de vehículos importantes que mantengan la situación actual, o sea, los de menor valor. Perfecto. Ceres había estimado, yo no sé si lo estimó para todos los vehículos, pero como una cifra de $90 millones anuales de que se recaudaría el Estado si eliminara este gasto tributario. ¿Ustedes tienen una cifra similar? Lo que pasa es que lo que está claro que no está previsto es eliminar. Es eliminar todo, ¿no? Claro. Porque en definitiva acá hay una política de estímulo a la movilidad sostenible que se va a mantener. Simplemente de lo que estamos hablando es de introducir pequeños ajustes, pequeñas modificaciones, pero manteniendo un claro incentivo hacia la movilidad más sostenible desde el punto de vista ambiental. Una porción significativa de los vehículos se quedarían por fuera de... Claro. Bueno, es la mitad de las transferencias, ¿no? Lo que van a usar para las transferencias. Por eso, buena parte del financiamiento de las transferencias tiene que ver precisamente con el aporte de estos ajustes. Bueno, ahí creo que la explicación quedó un poquito más clara, pero dale. Sí, vamos a clarificar un poco, porque yo tendría que haberlo dicho antes de escuchar esto, y es lo que se está manejando, los oyentes informados lo saben, públicamente, es la posibilidad, y hay un debate a nivel del gobierno, o había en su momento un debate a nivel del gobierno, de qué hacer con las exoneraciones tributarias a los autos eléctricos, que tienen exoneraciones, por ejemplo, por IMESI a la importación, tienen valores más bajos de patente, etcétera, tienen un tratamiento tributario beneficioso en general. Bueno, si eso se cortara y se utilizaran esos recursos para otras políticas, en el entendido de que, bueno, en su momento se estimularon el ingreso y el uso de estos autos eléctricos también por una cuestión de fomentarlos, por la cuestión ambiental que escuchábamos recién que decía Valcorba, pero bueno, si tiene sentido seguir manteniendo esa política de estímulos, que muchas veces las políticas de estímulos se mantienen para la introducción de algún producto y después se quitan, y bueno, todo ese debate que en realidad hay parte, vos querés decir algo. Sí, pero redondea y después... Hay parte del Ejecutivo, por ejemplo, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, que salieron a decir, bueno, es importante que esto se mantenga, y lo que termina resolviendo el Ejecutivo es como un punto medio, ¿no? No sabemos exactamente, para los oyentes que tienen autos eléctricos, no sabemos, no es mi caso, pero para los que tienen autos eléctricos no sabemos exactamente a partir de qué monto se va a quitar la exoneración, pero lo que deja claro Valcorba es que se va a mantener la exoneración para los vehículos de menor valor. Por eso, cuando yo le pregunto por una estimación de cuánto van a recaudar a partir de eso, y le tiro la cifra de 90 millones, que es para todos los vehículos eléctricos, él me dice, no, va a ser mucho menos, porque un gran contingente de vehículos eléctricos va a mantener las exoneraciones, y por lo tanto vamos a recaudar 16 millones. Ahí capaz que podemos tener una pista de más o menos por dónde va a ir, quizás sean solamente los de alta gama o los más costosos, los que no tengan más exoneraciones, ¿no? Bueno, buen dato. Una exoneración parcial también un poco habrá que ver, ¿no? Se quita algún beneficio, se mantiene otro, no lo sabemos todavía, nos vamos a enterar en la rendición de cuentas ahora cuando se presente el martes al Parlamento. Bueno, entonces, eso respecto a de dónde sacan los recursos, ahí entonces iría la otra parte que falta para completar
completar esos 31 millones incrementales. Nos queda un último capítulo que es el estrictamente parlamentario. Antes un par de cosas. La expresión usada por O'Donnell en su momento cuando promovió los cambios impositivos, que negociación mediante, seguramente con industria, seguramente con ambiente, han tomado o tomarían las formas que Valcorba creo que desarrolló un poco más, fue aquello de ya es un mercado maduro el de los vehículos eléctricos, como diciendo, no precisan más ese bastón, ese apoyo, sí. Pero claramente ahí cada ministerio lo ve desde una perspectiva distinta. Y en definitiva, a todo esto llegamos por la pregunta que le hizo a O'Donnell precisamente Ken Parks, que es el corresponsal de Bloomberg en Uruguay. Claro, ahí también claramente hay una dimensión ambiental, pero también una dimensión de justicia, ¿no? Tributaria, ¿no? Una persona que puede comprar un vehículo eléctrico de alta gama, claro, seguramente puede hacerse cargo del pago, ¿no? de los tributos que corresponden. Bueno, ¿qué pasa entonces con el proyecto de ley de rendición de cuentas que va a entrar al Parlamento el martes? Y va a haber un escenario un poco distinto, Martín, que en el presupuesto y también distinto que en la anterior rendición de cuentas. Vamos a ver qué termina pasando. ¿Eso quiere decir más difícil a priori para el oficialismo? Yo creo que va a ser un poco más difícil. ¿Por qué? Porque, por un lado, su socio de los temas difíciles, que ha sido Cabildo Abierto en este periodo de gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque... Qué buena definición esa, el socio de los temas difíciles. Socio de los temas difíciles porque en el presupuesto le terminó aprobando los impuestos, que era el capítulo más complicado, lo termina aprobando Cabildo Abierto, y en la rendición de cuentas también, ¿te acordás? La anterior, claro, sí. Que la anterior había un cuestionamiento muy fuerte porque, claro, se presentó esa rendición cuestionando al gobierno anterior, diciendo que había postergado gastos, que no había transparentado los gastos que tenía completamente, etcétera. Había una serie de cuestionamientos al gobierno anterior que hicieron que la oposición rechazara esa rendición y la aprobó con los votos de Cabildo Abierto, que era muy importante para el gobierno aprobarla. Y ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros consultamos también en la diaria al diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Parrone, él dijo que iba a ser bastante distinta la actitud de Cabildo porque él personalmente había perdido la confianza en el equipo económico, dijo eso. Y yo le preguntaba a Valcorba, bueno, se deterioró un poco el vínculo con Parrone, eso no está en la entrevista que publiqué, pero él decía, bueno, está todo bien con Parrone, hay un vínculo fluido, pero en realidad el propio Parrone dice que él perdió la confianza en el equipo económico a partir de los cambios en la devolución FONASA, dijo el otro día cuando lo consultamos, y que bueno, que él para aprobar la rendición iba a exigir una serie de solicitudes al Ejecutivo que son un poco descabelladas, si se me permite el término, en el sentido de que seguramente el Frente Amplio no esté afín a eliminar la institución de derechos humanos, como pide Parrone, eliminar las secretarías de derechos humanos. No, hay una serie de demandas de Parrone de eliminar organismos estatales que seguramente no tengan andamiaje, por lo tanto, también la Secretaría de Cambio Climático quería eliminar. Entonces, por ahí está bastante complicada la mano. Y el oficialismo tenía esperanzas en que el Partido Nacional, que aprobó el presupuesto en general el año pasado, pudiera dar sus votos para esta rendición de cuentas. Recordemos que si no tiene los votos en general, la rendición de cuentas no se aprueba y no se pueden aprobar las disposiciones en particular. O sea, por ejemplo, las transferencias u otras medidas que pueda haber. Precisa 2 votos de la rendición de cuentas en general, ¿no? Y bueno, ¿de dónde los obtiene el Partido Nacional? En la nota de hoy que publicó la diaria, como decíamos recién, el Partido Nacional, Sebastián Andújar, decía, a mí no me gusta esta propuesta de, primero, decía él, la rendición de cuentas es una evaluación de la gestión de gobierno. Es distinta que el presupuesto, decía él, porque el presupuesto es votar gastos a futuro. La rendición de cuentas es como una especie de evaluación del gobierno. Y a mí no me está gustando este gobierno, decía, ¿no? No estoy de acuerdo con su desempeño, no estoy de acuerdo con la propuesta de aumentar el gasto. Por lo tanto, no dijo que no se votaba, pero él personalmente hacía una evaluación negativa y decía que eso tiene que pesar en la consideración del Partido Nacional. Y en el Partido Colorado, que las cosas estuvieron más difíciles en el presupuesto, porque solamente un grupo de legisladores de Vamos Uruguay votó el presupuesto, hay que ver qué pasa también ahora. Ahí también capaz que la tiene difícil el oficialismo. Entonces, bueno, tiene un escenario complejo. Vamos a escuchar lo que decía Valcorba sobre estas negociaciones con la oposición. Es difícil de prever, ¿no? Porque si uno seguía por lo que fue, por ejemplo, la actitud de la oposición en la discusión del presupuesto, la reivindicación de la oposición fue siempre gastar más y acompañar cualquier iniciativa que implicara mayores gastos y no acompañar ninguna iniciativa que mejorara los ingresos para poder financiar esos gastos. De hecho,
la oposición votó en diputados con los votos en contra del Frente Amplio en la Cámara de Diputados, cuando se discutía el presupuesto, un paquete de artículos que tenían un costo de más de 70 millones de dólares sin financiamiento, que después en el Senado se dio marcha atrás. Entonces, si uno seguía por lo que era la actitud de la oposición durante la discusión del presupuesto, la reivindicación era: hay que aumentar el gasto. Y lo cierto es que hoy la capacidad que tiene el país de aumentar el gasto es limitada. Ahora, por otro lado, cuando uno escucha a la oposición en la interpelación, el planteo es: hay que reducir el gasto. Entonces, no me queda muy claro cuál va a ser la postura que va a tener la oposición de cara a la rendición de cuentas. Si se mantiene un criterio como el que esbozaron en la interpelación, supongo que no va a haber inconvenientes en que la oposición vote la rendición de cuentas. Es también un escenario complejo para la oposición, por tentador que pueda resultar que un gobierno pierda en su intento de impulsar un proyecto de ley de rendición de cuentas, o sea, no consiga los votos para aprobarlo. En el siguiente sentido, digo, podrá ser tentador para una parte de la oposición eso políticamente, pero al mismo tiempo la oposición, y hablo en particular de los partidos mayoritarios, el Nacional y el Colorado, sostiene que las políticas vinculadas a infancia y adolescencia son centrales. De hecho, siempre se habla de que ahí el sistema político tiende a coincidir. Entonces, no habilitar la discusión en particular del proyecto, que es lo que pasaría si no se dan los votos para su aprobación en general, implicaría cerrar toda posibilidad de, por ejemplo, considerar esos aumentos en las transferencias, unificación y aumento del que venías hablando. Y eso, me pregunto si no tendría un costo en términos de opinión pública. Sí, yo no creo que eso suceda. Bueno, hay que ver, porque a veces uno dice, bueno, no va a pasar esto, y en realidad nos viene sorprendiendo el sistema político en algunos aspectos para mal, pero yo no creo que suceda. De hecho, no fue la actitud tampoco de la oposición en la negociación del presupuesto. Andújar decía, bueno, son cosas distintas. Bueno, me quedé con eso. Pero es cierto por un lado, pero por otro lado, a todo partido político le interesa incidir, negociar para incidir. Entonces seguramente haya algún ámbito. Hay que ver, va a haber de las dos partes, ¿no? Hay que ver un poco la disposición con la que va el oficialismo a negociar y la disposición con la que va el Ejecutivo también a ceder ante algunas propuestas de la oposición, como sucedió en su momento en la negociación del presupuesto. Yo creo que sí, como coincido con vos, Martín, que sería una señal complicada. Y acá lo que escuchábamos de Valcorba es que también cierta incoherencia, ¿no?, en la oposición durante la votación del presupuesto, cuando reclamaba y de hecho solicitó y aprobó en diputados que tenía mayoría mayores gastos, y en realidad no votó ninguno de las medidas para obtener mayores recursos. Y bueno, Valcorba señalaba un poco esta incoherencia en el audio que escuchamos. Gracias, Nati, por el resumen, y te esperamos por acá, como siempre, dentro de una semana con la derivación de esta discusión o temas nuevos que se planteen. Nos vemos. Última pausa y volveremos en plan recreo para festejar 2 cumpleaños que se van a cruzar en la canción elegida para el cierre de hoy. Este 2026 hay mucho en juego y por eso TCC se la juega con todo. Tenés 3 nuevas señales con los 104 partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana, FIBA, Ligas Europeas y más. Jugá con TCC desde 1.065 pesos por mes. Además, disfruta el Pack América y el Mundo con señales argentinas. Informate ahora llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. TCC, todo el deporte a un precio increíble. Hubo un momento en que todo era incertidumbre y mientras muchos esperábamos respuestas, Gonzalo Moratorio trabajaba para encontrarlas. Su aporte ayudó a Uruguay a enfrentar la pandemia. Hoy, Gonzalo necesita de nosotros. Colaborá con el colectivo solidario en locales Habitat o a través de la app. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Estamos en todo lo que haces. Si te vas de vacaciones, planifica tu viaje. Carga tu auto en casa antes de salir y descarga la app UTE Mueve para conocer los puntos de carga de todo el país. UTE, avanzamos con energía. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. Llegó el yogur.
fresco, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur en sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? El Alemán, 26 de julio en el Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamacerca.com.uy. Y nosotros seguimos teniendo timbre de recreo por más que hoy no hay clases, ¿no? En la educación no están sonando los timbres en esta jornada de lunes. Aquí sí, y venimos a hablar de temas diversos en el cierre del programa. Sí, nos llegaron algunos mensajes. Por ejemplo, quería destacar uno de un oyente en Aguas Dulces que nos dice, nos manda una foto que nos está viendo, Radio Mate, y ya encargó los ñoquis, así que está preparado para pasar este lunes 29 bien armado. Claro, porque aparte de 29 de junio, o sea que día de ñoquis, ahí estamos viendo la foto. Le cuento a la gente que escucha por radio que la foto que el oyente mandó se puede ver a través de streaming, y ahí no solo digamos, una panorama muy lindo a través de una ventana, de una palmera, qué sé yo, sino que además hay una especie de constancia de que nos está escuchando, viendo, porque hay una computadora con la pantalla en la diaria radio, ¿no? Te creemos. Te creemos, ¿no? Que después de todos esos certificados no podemos descreer. Así que muchas gracias por eso. Otro oyente, voy a leer un mensaje más, Bernardo en este caso, dice que sería interesante saber qué pasa si la oposición no aprueba el presupuesto del gobierno. ¿Cuál presupuesto rige en ese caso? Precisión, hablamos del proyecto de ley de rendición de cuentas. Claro, el presupuesto ya está aprobado. Exacto. Lo que pasaría es que las modificaciones en términos de, incrementos a algunas áreas y producto de la redistribución o reasignación de recursos, quitas a otras áreas, no se podría concretar, por lo que regirían los criterios presupuestales que están contenidos en la Ley de Presupuesto Nacional vigente desde el año pasado, si es que no prosperara la aprobación de este proyecto de ley de rendición de cuentas. Hay una primera etapa, siempre es así, que es la aprobación o la consideración en general. Si se pasa esa barrera, después se entra a la consideración en particular. Ahí está, artículo por artículo, de manera que modificaciones va a haber seguro. Si uno compara lo que va a terminar saliendo del Parlamento con lo que ingrese, sería un escenario muy fuerte que se caiga de entrada el proyecto, no ya que reciba después modificaciones de las que siempre hay cuando hay negociación política, sino que se caiga de entrada y que ni siquiera consiga los votos para sortear la aprobación en general. Sí, y además sería un mensaje bastante fuerte, sobre todo porque buena parte de esos incrementos tienen que ver con mejorar las condiciones de sectores que están en la pobreza y de la que todos los sectores políticos están de acuerdo. Efectivamente. Para el cierre del programa, yo les decía que íbamos a mencionar 2 cumpleaños que una canción mágicamente nos permitirá celebrar de una sola vez. Yo estoy maravillada. Sí, es un lindo cruce, ¿no? Sí. El cruce, vamos a decirlo así, de Figari y Fattoruso, porque el 29 de junio de 1861 nació Pedro Figari, ¿no? Que fue artista, que fue político, una personalidad saliente de la cultura uruguaya, que en su pintura reflejó, capaz que fue de las primeras personas desde el arte en reflejar la cultura afro-uruguaya, digamos, ¿no? Y sus cuadros son, hasta hoy, de referencia y todo un signo del acervo cultural nacional, de lo más destacado, quiero decir, en ese conjunto de aportes artísticos. Y en la misma fecha, pero mucho después, en 1943, nació el artista polifacético, músico destacadísimo de este país, Hugo Fattoruso, muy diverso, difícil de encasillar, clasificar, lo cual es todo un elogio, pero que dentro de las muchas líneas de trabajo que ha desarrollado, se ha vinculado fuertemente con el candombe. Entonces ahí se nos cruzan Figari y Fattoruso. Y hay
hay una canción donde se hace cruce. Eso es lo más espectacular de todo. Claro, porque a este cumpleaños invitamos a Rubén Rada, que no se pierde ninguna fiesta, que está preparando su cumpleaños. Me imagino que es el 16 de julio, la fecha de Maracaná. Cumple Rada, mira vos, en este lunes. En esto de los cruces. Tan de capa caída, ¿no? Surge eso. Pero bueno, ya vendrá el momento de festejar a Rada. Lo cierto es que nos despedimos con Candombe para Figari del disco en blanco y negro, Las aventuras de Fattoruso y Rada de 1991. Así que feliz cumple para Fattoruso, recuerdo merecido para Pedro Figari y esta música en el cierre. Hasta mañana, que pasen bien. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía, usted nunca imaginó